Hey, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, vídeo muy especial en mi canal porque hoy tenemos un invitado de verdad de lujo. Hoy tenemos a Ruiman García. Ruiman, la verdad voy a dejar que te presentes un poco, pero para los que estén metidos un poquito más en este mundillo de la defensa, estoy seguro que te conocerán. Pero bueno, ahí te dejo tu espacio para que te presentes. Vale, muchísimas gracias y te agradezco mucho que me hayas permitido participar en tu espacio, en tu programa, para darme voz sobre las necesidades de la defensa que tiene España. En mi canal lo que yo me encargo sobre todo es hacer análisis de armamento y también de necesidades de las Fuerzas Armadas Españolas y también de Hispanoamérica también, es decir, y no solo de España, sino también de Chile, Argentina y otros países de la hispanidad y que conforman todo el orbe hispano, que es un tema que a mi entender es muy importante, sobre todo la unión de las Fuerzas Armadas y de todo el orbe hispánico, Ostras, que es fundamental. Sí, ahí las está, ahí, alas, y la ¿vale? Cruz de Borgoña, Sí. gran símbolo, que ojalá en el futuro pues podamos tenerla de nuevo también como bandera y que nos una a todos los hispanos de todos los orbes, tanto del Atlántico, el Pacífico como el Mediterráneo. Y lo que yo me dedico en el canal es eso, sobre todo en el canal mío es análisis de armamento, de las Fuerzas Armadas también, de cómo se desempeñan las Fuerzas Armadas españolas y también de geopolítica. También porque es muy importante, sobre todo porque nuestro país, en el caso de España, tiene algunos problemas al respecto que ya comentaremos posteriormente mientras estemos charlando. Que es una cosa que nos condiciona sobre todo a nivel militar, porque están profundamente imbrincados. Pues sí. Ruiman, tú la verdad es que tienes una presentación muy característica, de las más características. Siempre dices minárquico, analista de defensa minárquico, que no monárquico. Me gustaría que explicaras un poquito el concepto de minárquico, porque yo creo que es algo que a la gente le llama bastante la atención, ¿no? Minárquico, ¿qué es mina? Es que el minárquico es un adjetivo de una ideología que se denomina minarquismo. Entonces, los análisis que yo realizo de defensa están en base a esa ideología, que es un modelo liberal de economía y de gobierno. Entonces, por eso yo me presento como analista minárquico de defensa. Es por el motivo es, y porque yo considero, desde mi punto de vista, aunque no considero que tengo y la razón absoluta, que el minarquismo es un tipo de ideología que, aplicado tanto a la defensa de España como a la política de nuestro país en diferentes ámbitos, pues ayudaría a que España fuera más grande. Pero no considero que mi ideología sea la mejor, pero desde mi punto de vista sí lo es. Claro. Está muy bien, la verdad, porque esto es algo que a mí, por ejemplo, la primera vez que vi tu canal me llamó mucho la atención. Me quedé como minárquico. ¿Qué es minárquico? Anárquico, vale, hasta ahí conseguí llegar, pero sí que después tuve que buscarlo. Es que mira, no, es que lo de minarquismo, por ejemplo, lo de anárquico, es verdad que el minarquismo y lo que propone es que haya menos gobierno en el Estado, ¿sabes? Que haya una menor carga estatal. Y de ahí entonces lo de anárquico, ¿sabes? Lo de Claro, minarquismo. Menos gobierno. exactamente. Sería un poquito parecido también a lo que son ideologías liberales, ¿no? O va por ahí, por esa Sí, corriente también. sí. Lo que a lo mejor es un poquito más extremo en el tema y de que haya menor carga de gobierno, de impuestos y cosas semejantes. Es O un sea, poquito más radical en ese sentido. el minarquismo que el liberalismo. Sí, Ah, vale, vale, vale. es un Está poquito más radical. Claro, pues está francamente bien porque la verdad es que no conocía a profundidad el significado y estoy seguro que mucha de la gente que me sigue tampoco, a lo mejor, ¿no? A lo mejor estoy subestimando a mis propios escritores. Sí, dime, coméntame, Ruben. Pero de todos modos, si ellos quieren una definición más exacta y en mayor profundidad, pueden ir al Instituto Luis de Mariana y ahí tienen la definición exacta del minarquismo, por si lo quieren consultar ahí, para que no tengan solo la opinión mía. Bueno, chicos, pues ya sabéis, Luis de Mariana, ¿no? Sí, Vale, pues dais la página y ahí tenéis la definición exacta. También te quería comentar, Ruiman, que no estás muy, digamos, que sí es cierto que ya llevas muchísimos vídeos en el canal, pero directos creo que muy, muy poquitos. Te he visto por ahí en algún directo, sí, pero mira, te voy a decir una cosa, tú eres el segundo, segundo, vale, yo porque te el había visto primero en otro. fue Hispanidad y tú eres el segundo. Sí, es cierto. Y te explico por qué. En primer lugar, porque muchas veces yo tengo problemas para la ubicación, porque tengo una casa con muchas personas, entonces es complicado hacer directos. Y en segundo lugar, porque
yo para hacer directos necesito que me guste el trabajo de la persona con la que voy a realizar y la transmisión. Y en tu caso, a mí me gusta, entonces dije, mira, vamos a colaborar contigo. Pues sí, la verdad es Porque yo soy una que, persona eso, que valoro muchísimo eso, claro. que tal, y también soy una persona que soy muy espontánea, entonces me tengo que sentir cómodo con la persona con la que puedo hacer directo, si no imposible. Pero Si no imposible. así también es como mejor salen. Bueno, que esto, a Sí, ver, esto no va a ser un directo, va a ser un vídeo en estreno, me sí, parece. un Pero, podcast, sí. exactamente, pero bueno, la idea es muy parecida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ya a lo que nos importa, lo que hemos venido, Sí. que son, ¿Mm? voy a empezar ya por todo lo alto. Según tu opinión, según tu opinión minárquica, ¿cuáles son las necesidades más acuciantes en la defensa a día de hoy en España? Son tres. Y la primera, artillería y de lanzacohetes, con unos alcances de 300 kilómetros. Como sistemas recomiendo el Astros 3, que es la nueva versión del Astros Los que dos. ha sacado Avibras, que puede lanzar misiles Ya, antibuque, ¿sabes? Es decir, una amplia amalgama, cohetes, y sobre todo lo que importa es el alcance, que son 300 kilómetros, e exactamente. incluso en el caso del Astros, pueden ser también el misil de crucero AVMTC, De que Vibras es de también. Avibras, Exactamente. que es un arma excelente. También, si no queremos ese modelo, está también el K239 Chunmo, que es el coreano, que está desarrollado por la empresa Hanwha Defense, que es un sistema que también es bastante eficaz, lo que su alcance es menor, de alrededor de 200 kilómetros, y el ejército de tierra lo que necesita son alcances de 300 kilómetros para realizar fuegos profundos contra el enemigo. Entonces, ahí es el punto flaco que tiene el sistema coreano, pero tiene una ventaja muy importante, que es que lo podemos intercambiar por aviones A400M porque Corea del Sur está interesado. Entonces, y nos ahorramos muchísimo dinero. Eso es importante. El tema de los aviones, ¿cómo Dime. quedó al final? Porque yo había leído una noticia de que España sopesaba cancelar el pedido de los 13 aviones A400M que tenía ahí para la reventa. Al final, ¿cómo quedó eso? ¿Nos quedamos con los aviones? ¿Los dejamos ahí en el tintero? Es que está como una especie de stand-by y que no sabemos si al final y los vamos a vender o no, pero es verdad que una delegación surcoreana visitó recientemente las instalaciones del Ejército del Aire, creo que en Madrid, para evaluar una posible cesión de estas aeronaves, de las A400M. Entonces, posibilidades hay. Lo que no será fácil, claro, hay que negociar con Airbus también, a ver cómo lo toma Airbus eso. Claro, es una cosa que es compleja y a lo mejor en este año no lo conseguimos. Y en el caso de los lanzacohetes, es cierto que los necesitamos cuanto antes porque hay muchas amenazas que ya comentaremos posteriormente. Sí, Porque sí, sí. Es que esto va todo muy ligado, el tema de las necesidades, con nuestras amenazas, que vamos a comentar un poquito después. El tema del HIMARS, ¿tú lo valoras positivamente? Tenemos los misiles ataque MS también de 300 kilómetros. Yo es una opción que, visto lo visto en la guerra de Ucrania, también incluiría ahí. ¿Tú también lo valorarías o no el HIMARS? sí, vamos a ver, lo que el IMARS tiene un problema, que es armamento estadounidense. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que está sujeto a veto. Es verdad que el armamento es de suma calidad, porque los estadounidenses, arma que fabrican, arma que es de calidad. Los cazas, los barcos, es una pasada. Porque también invierten mucho dinero en defensa. Pero ¿cuál es el problema? Que hay ciertos aliados de Marruecos que son Exactamente. enemigos nuestros. O si no, enemigos con los que tenemos cierta tensión, por así decirlo. Entonces hay riesgo de que no podamos usarlo. Vale, entonces tú habías comentado tres sistemas. Vimos el coreano y el brasileño. ¿Y cuál sería el tercero? El Pulse, El que a mi Pulse, el juicio y el Ready. del ejército de tierra es el mejor sistema, porque es tecnología hebrea que está aprobada en combate, porque Israel está constantemente en conflicto. Entonces, tiene una industria militar fuerte y sobre todo no tenemos el veto norteamericano y también tenemos transferencia de tecnología, es decir, que pueden participar en empresas nacionales y desarrollar un Pulse españolizado, con las ventajas que eso tiene en autonomía estratégica y también para nuestras empresas que participan y da puestos de un trabajo y lo podemos adaptar a nuestras necesidades.
que eso es lo más importante. Ahora vamos a comentar el tema del Pulse, pero el Pulse en España, pero antes de Dime, entrar de lleno en el tema del Pulse y LAM, te voy a preguntar por el Pulse, dime. como tú bien has comentado, es un sistema israelí, si no recuerdo mal es del BIT sistemas, corrígeme si me Sí, equivoco. sí, sí, Pero sí, claro, Israel también tenemos que es uno de los mayores aliados de nuestra principal amenaza, que ya os la desvelo ahora por si no lo sabíais, no es un secreto a voces, no se necesitan espías para saber, es sí. Marruecos, ¿no? Entonces, ¿esto no podría afectarnos en el futuro también con el tema del Pulse? Mira, es una pregunta muy interesante y la que me has hecho. La ventaja que tienen los israelíes es que son mercenarios y no tienen y sus armas no están sujetas a veto. Es decir, Sí, ellos les venden a cualquiera y no tienen esos impedimentos morales que tiene Estados Unidos y tal. Y porque tampoco a la política comercial de Israel no le interesa poner vetos a sus clientes porque le compran menos. En exactamente. el caso de Estados Unidos sí puede hacerlo porque Estados Unidos tiene una capacidad económica inmensa, que es monstruosa. Entonces, se puede permitir ese lujo, aparte que tiene una influencia geopolítica también muy alta. Es decir, si tú no le compras armamento a Estados Unidos, puedes tener, entre comillas, represalias en Exactamente, otros aspectos. exactamente. Pues bueno, entonces sería una buena opción. Esa Sí, es una de las necesidades, según tú, que sí, España tiene. De las tres, la artillería de cohetes es algo que, bueno, visto lo visto también en Ucrania, se puede ver bastante claro, ¿no? Sobre todo cómo hemos ido a menos en la artillería. Hace unos años, de hecho, veía un artículo en no sé si era el diario El Mundo, sí. donde expresaba, ¿no? Cómo habíamos ido decayendo conforme las décadas en artillería. En los 70 teníamos cerca de 800 piezas de artillería, hoy en día por ahí por las 200 andamos, sumando Sí. 105 y 155. Entonces, bueno, la artillería está claro que es una de las necesidades más acuciantes de España. ¿Cuáles serían las otras dos, según tu opinión? A mi juicio, el Alan Barcada, porque es fundamental, sobre todo en el caso de los Harrier, que en el 2028, entre el 2028 y el 2030, se van a dar de baja. Y entonces, para no tener al Juan Carlos I, que nos ha costado muchísimo dinero tener a esa embarcación, para darle un uso y que se aproveche su principal función, que es apoyo aeronaval, necesitamos que tengan casas embarcadas. Pero ¿cuál es el problema? Que debido a sus características, el LH de Juan Carlos I no tiene lo que se llama catapulta de vapor para poder propulsar casas navales. Entonces, solo queda una opción de casa de despegue vertical, Vale. que es el único tipo de avión que admite el LH de Juan Carlos I, que es el F-35B de Lockheed Martin. Vamos a ver, es un caza furtivo de quinta generación. Es decir, es el único caza de quinta generación que está en activo. Bueno, a no ser que creamos a los turcos que tienen el Kaan, que es un caza que han hecho nuevo y tal, y que dicen que es de quinta generación, pero que realmente no lo es. Que Entonces, lo han presentado hace poquito, además. sí, y lo presentaron el lunes. Ah, mira, pues mira, sí, el lunes, es verdad. Justo vi la noticia hoy, de hecho. Sí, entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que es un caza que es estadounidense y como el resto de armamentos de Estados Unidos puede estar sujeto a veto o si no es veto, te pueden quitar el apoyo logístico que es fundamental en aeronaves tan complejas porque un caza furtivo necesita un mantenimiento y unas piezas que solo te las puede proporcionar Estados Unidos. Y si te quita esas piezas es como un coche y te quedas pues mal, es decir, te quedas sin nada En- y con el casi inutilizado. Pues sí, tal cual, tal cual. Y esto es un problema que venimos comentando mucho, sobre todo para armamentos de Iberoamérica, ¿no? Que hay mucha gente recelosa de comprarle a Estados Unidos por el mismo motivo, ¿no? Que te venden el caza y después te quitan piezas, te no sé qué, te controlan. Bueno, yo también te quería preguntar, porque eso está muy a debate. He tenido a David de Crónicas Militares aquí también. Oh, No sé si un grande, un no grande. sé si lo conoces, pero bueno, él no estaba tan a favor o digamos que para él era más prescindible la ala aérea embarcada. ¿Para ti es algo que es imprescindible o Sí. es algo de lo que llegado el momento, bueno, podemos sustituirlo por drones, podemos, como hicieron los turcos, por ejemplo? Te lo voy a decir textualmente, Eres de no. eres de la misma opinión que yo. también. No, porque además, para la infantería de marina, si queremos hacer un desembarco Gas, y necesitamos apoyo aéreo. Es gas, que si no, exactamente. claro, porque no es Normandía, si no vas a lanzar a la gente ahí y tal, porque si no tienes apoyo aéreo y te arrasan con la infantería. Y no solo eso, sino también para atacar territorio enemigo. ¿Sabes? Y se puede meter en profundidad, y más un F-35B, que es un caza furtivo, y puede atravesar
las defensas antiaéreas enemigas y hacer un estropicio. Claro, además que Es que, tiene un caza como el F-35B tiene tecnologías de baja observabilidad, es decir, es furtivo y claro, un país, volvemos a las amenazas que tiene España. Yo al final no puedo ponerme a Rusia o China o sí, Estados sí, Unidos, no. así me gusta, así me gusta. Tenemos que ir a Marruecos, ¿no? Que es... Sí, Marruecos no tiene nada para contrarrestar un caza de esas características y claro, la flexibilidad táctica y operacional que te da un caza de esa generación y de ese estilo es enorme, no solo para lo que comentabas tú, que para el CAS, ¿no? El apoyo aéreo cercano de la Infantería de Marina, sino exactamente. para hacer misiones de interdicción y al final complementar también a la Fuerza Aérea. E incluso también y misiones de subversión de defensa, lo que se llama SEAT o SEAT, que eso es muy importante también, puede arrasar, es decir, y con las bombas que tiene y con los misiles puede hacer un estropicio a infraestructuras críticas como puertos, centrales. Es decir, las capacidades que tiene el F-35B son enormes y es un caza que a mí me encanta, pero bueno, y no solo eso, que se me olvidaba, también guerra electrónica, porque Exactamente. tiene una suite y de guerra electrónica única en el mundo, de Device Systems, creo que es la AN 239, y no me acuerdo exactamente porque lo estoy haciendo de memoria, pero es una pasada, es decir, eso puede romper las defensas y los radares enemigos de una manera muy simple y más sobre todo contra nuestros enemigos que tienen lo que se denominan entornos A2AD, que son Defensas de zonas área de de... negación. Exactamente. Entonces, es fundamental. Es un caza que viene ideal y, bueno, sobre todo si lo teníamos en el LHD Juan Carlos I, pues muchísimo mejor, porque un LHD es como una base en movimiento. Con las ventajas tácticas que ello conlleva, puedes atacar al enemigo desde un montón de ángulos. Que eso y no se valora. Para mí, por eso es fundamental tener el ala embarcada. Eso sí, complementada con drones también vendría bien. Y con helicópteros también. Eso lo bien. Bueno, tenemos dos necesidades. ¿Cuál sería para ti ya la última gran necesidad de las Fuerzas Armadas? Submarinos. Más. Porque vamos a ver, supuestamente vamos a tener 4 S-80 Plus y el último se entregará en 2028-2030. Es demasiado poco. Vamos a ver, para enfrentarnos contra Marruecos está bien, porque Marruecos de momento y no tiene submarino y no pueden hacernos frente. Pero si, por ejemplo, que esperemos que no, tengamos que enfrentarnos contra Argelia, que también es una amenaza, porque aunque teníamos buenas relaciones con Argelia por diferentes motivos, pues se han ido al traste, pues si tenemos que enfrentarnos contra Argelia, que tiene 6 submarinos con capacidad de ataque a tierra con misiles Kalib rusos, que los hemos visto en Ucrania también, pueden hacernos un estropicio. Entonces es necesario tener, a mi juicio, en vez de 4, tener 6 o 8 submarinos. Es 80 Plus con capacidad de ataque a tierra con misiles NSM navales o incluso, si hubiera dinero, un desarrollo del Taurus, del misil Taurus, pero para que fuera lanzado desde submarino. Eso te iba a comentar ahora que Yo lo estamos veo muy bien. hablando de los S-80, el tema de los misiles, ¿no? Que al principio no se los querían poner, ahora NSM, que no son misiles propiamente de crucero, sino son misiles Sí, antibuque y con un alcance limitado. Estamos hablando de cerca de 200 kilómetros, si mal no recuerdo. menos incluso. 185, sí, por ahí Sí, más o menos. exactamente. Ese es el número. Quería redondear un poquito para arriba para darle Nada, también eso un poquito, pero... no te preocupes. Pero sí, por ahí más o menos. Entonces, ¿para ti crees que es el misil correcto? Porque yo lo tengo claro. Tomahawk. Para mí eran los Tomahawk. O sea, en la época se debió haber comprado ese lote de 60 o 30 Tomahawks que... Vamos a ver, el Tomahawk, evidentemente, con 1600 kilómetros de alcance, más o Abarrotaría. menos. Vamos a ver si me lo dices claro, evidentemente. Pero ¿cuál es el problema que tiene el Tomahawk? Que necesitas pedirle permiso al Congreso de Estados Unidos. Hay que ser el problema. Pero creo que Es que mira, en 2009 hubo conversaciones y fue precisamente el Ministerio de Defensa, Carmen Chacón, la ministra de Defensa actualmente, en aquel momento, que rechazó, o sea que al final echó marcha atrás. Que bueno, esto para las relaciones bilaterales tampoco creo que fuera muy bueno en su momento. fue un golpe duro, pero fue por la tendencia política del gobierno de esa época que estaba Crisis, contra las es verdad. políticas estadounidenses. Y fue un problema, porque la verdad que tener misiles Tomahawk te da una capacidad de disuasión estratégica increíble.
Pero claro, está el problema de eso. Bueno, contra Argelia sí los podemos usar, pero contra Marruecos, ahí está la cosa, ahí está el problema. Pero evidentemente, el Tomahawk, o si no, también hay otra solución que me ha venido a la cabeza ahora, al que estamos hablando, que es el Scalp naval, que es un sistema francés. Pero claro, es francés también, pero Es bueno, el mismo problema. claro, porque con Marruecos, Francia tiene buenas relaciones y tal, pero Exacto. bueno, y los franceses son más mercenarios, es decir, a lo mejor son como los hebreos en ese De aspecto. hecho, se vio en la guerra de las Malvinas, ¿no? Que le llegaron a vender Exocet a Argentina, Exacto. les sudó lo que viene siendo la de abajo, estar ahí en la OTAN o no, pero bueno, bien por ellos en ese caso. Bueno, pues hemos visto, la verdad es que las tres necesidades principales, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. La verdad, los submarinos pensaba que con los 4S80 íbamos más cubiertos. Después hablaremos de más a fondo del tema de las amenazas, ¿no? De Argelia, Sí, Marruecos, porque yo sí es cierto que veo más a Marruecos que a Argelia, pero bueno, como bien comentas tú, hay que estar siempre con un sí, hay que ojillo estar ahí. alerta. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a pasar también porque... vamos a pasar al siguiente bloque porque también hace nada, hace escasos días el Ministerio de Defensa, la ministra de Defensa dieron a conocer un plan que, bueno, ya la mayor parte de él ya se sabía, con una inversión de unos 4.000 millones de euros. Y bueno, Mm. pues quería preguntarte tu opinión. Llegan helicópteros de antisubmarinos para la Armada, que en mi opinión es de lo poco que se salva, aunque tampoco es que fuera lo más urgente. Pero bueno, coméntanos un poquito qué cosas trae este paquete de programas, de proyectos y tu opinión sobre ellos. Sobre todo, Vamos a ir por partes. el que yo principal, aparte de los helicópteros MH-60R, que son vitales tener helicópteros antisubmarinos, sobre todo con las amenazas que hay últimamente contra instalaciones críticas, Bueno, como eso sí, cables de es datos verdad. que corren, plantas, bueno, gasoductos Gasoductos también. también. Si no miremos lo que pasó con el Nord Stream, Sí, que tuvo un accidente, entre comillas, por decir entre comillas, un accidente. Entonces, es vital contar con helicópteros que puedan hacer frente a estas amenazas. Entonces, es una gran adquisición, aunque sean helicópteros de Estados Unidos, pero bueno, como Marruecos no tiene submarinos, pues no hay problema. Entonces, ahí ya. no hay problema ninguno. Entonces, y es vital para nuestra Armada disponer de ellos. Pero Dime, bueno, perdón. tenemos los gasoductos que van con Argelia. También hay que vigilar eso porque ahí también nos puede Marruecos cortar, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. no Y es está un de más problema, sí, es verdad. tenerlos. Es un problema. Y bueno, y los cables de datos también que pasan con la información de internet y un montón de cosas que también es vital. Es Sí. que eso es importante. Bueno, continuamos entonces. Estábamos, bueno, chicos, ha habido aquí unos problemillas técnicos, vosotros no lo habréis visto, pero bueno, estábamos comentando las, bueno, actualizaciones, ¿no? Pero sí que los programas, los proyectos que se han, digamos, hecho públicos hace unos días por la ministra de Defensa, estábamos hablando de que uno de los, en mi opinión, los mejores fue la incorporación de los helicópteros MH-60 Romeo y bueno, coméntanos también un poquito más qué incluye este plan y un poquito tu opinión, ¿no? Vamos a ir comentándolo por partes, pero bueno, porque hay mucha tela que No, cortar vamos a aquí, ver. ¿eh? En el caso del programa este y de modernización, lo que destaco más sobre todo es la adquisición de los 8 helicópteros MH-60 Romeo por 820,15 millones de dólares, que son fundamentales para hacer frente a las amenazas submarinas que corren sobre España, sobre todo para ataques a instalaciones críticas como gasoductos y cables de datos, sobre todo porque tenemos un gasoducto que une España con Argelia y puede ser objetivo de sabotaje. Entonces tenemos que tener la mayor vigilancia posible y una de las amenazas más acuciantes contra esas instalaciones son submarinos y por ello tenemos que tener aeronaves capaces de detectarlos y destruirlos. Entonces es una gran adquisición y hay que valorarlo de forma positiva. Es una gran adquisición. También hay que destacar los drones SIRTAP, que eso es muy interesante porque son drones de fabricación nacional que Colombia también va a recibir algunos ejemplares, creo que 9 si no me equivoco, son 27 para España y 9 para Colombia. Puede ser, puede ser. Yo hace un tiempo hice un vídeo sobre ellos, pero ahora mismo no, así de cabeza no recuerdo. Pero bueno, Sí, sí que 27 para España sí que eran. sí, y que es fundamental porque son drones con capacidades similares a los Bayraktar TB2
turcos, tiene un peso de 750 kilos, tiene una autonomía similar de unas 20 horas aproximadamente, un techo de vuelo de unos 20.000 pies, si no me equivoco, más o menos, si son unos drones con unas grandes prestaciones. Además que tendrán sensores electro-ópticos de última generación también, que es una ventaja que es bastante para la detección. Y a lo mejor también incluso pueden ir armados, que también sería una ventaja fundamental, porque si tenemos a esos drones armados, pues podemos realizar mayor número de misiones, incluso podemos combinarlos con una ala embarcada y cualquier otro tipo de Pero operaciones. parece que a España le cuesta proyectar todo lo que sea poder de fuego, parece que España no lo quiere, porque ya con los Reaper todavía se han armado ahora, no sé cuántos años después de comprarlos, y bueno, veremos cómo los arman, pero bueno, yo no tengo tantas esperanzas de que los armen. Sí, porque viendo y la política que tiene España en defensa, que es temerosa de armarse, aunque yo puedo entender los motivos por los que por lo que se realiza este planteamiento, a largo plazo, yo opino desde mi punto de vista y a los hechos me remito, que es un error porque se entiende en algunos países como debilidad, Exacto, porque en España pensamos que los otros países tienen la mentalidad que tenemos nosotros, y no es así. para nada. Y se ve luego con nuestro querido vecino meridional, sobre todo. Yo creo que para muchos políticos, sobre todo de un sector político, les es muy difícil justificar la presencia del ejército. Ni ellos saben para qué existe el ejército. Cual, bueno, pues es muy peligroso porque yo o tú podemos no tener cultura de defensa, pero si no la tiene el presidente, ahí ya es un peligro para el país. Entonces, eso se ve, por ejemplo, cuando se hace la UME también. Y yo creo que la gente se ha quedado con ese concepto en España del ejército. Del ejército está para ayudar en misiones humanitarias, en catástrofes. No. Pues el ejército es para asegurar la defensa nacional. El ejército es Es para que, combatir. es que ese es el problema, que se ha puesto al ejército con funciones humanitarias y no es su misión principal. El ejército es para defender al país, para combatir. Entonces se está creando una imagen del ejército falsa y que eso a largo plazo puede tener consecuencias muy malas, sobre todo si entramos en conflicto, porque mucha gente, yo hablo con personas y dicen, no, es que las guerras se han acabado, esto es imposible y no sé qué tal, y tú te quedas, pero que estamos en la OTAN y nos van a proteger, pero mira lo de Ucrania, por ejemplo. Ya. ¿Quién pensaría que Putin iba a lanzar un ataque de ese tipo contra Ucrania? No lo pensaba casi nadie. Y ocurrió. Es que eso es lo que hay. Y que la gente tiene que tener en cuenta, pero eso también tiene culpa el Estado, que el ejército no es una ONG y que las guerras Exactamente. existen, por desgracia, pero existen. Exactamente, y es lo que yo comentaba muchas veces, forma parte de la naturaleza humana, es decir, vamos a estar en el año probablemente 3000 y va a seguir habiendo guerras muy seguramente porque mientras sea una herramienta de poder de los estados la van a usar, ¿por qué no? Totalmente Claro, legítima, ¿no? Es más, el legítimo derecho de los estados a ir a la guerra. sí, exactamente, exactamente, es verdad. Que va por ahí, pero bueno, no me quiero desviar tanto del plan del programa. Coméntanos también un poquito más otras partidas de gasto y proyectos que venían reflejados. Sí, es que vamos a ver, respecto al resto de partidas, eran si no me acuerdo, eran los helicópteros, los drones, y refréscame la memoria porque ahora mismo Bueno, y no me acuerdo exactamente el hay resto. algo que ya viene, Dime. ¿no? Por ahí, por la línea que estábamos comentando, que es el tema de los buques hidrográficos. Los casi 200 Sí, millones de euros en los buques hidrográficos. fundamental, fundamental, porque recientemente España ha hecho una reclamación a la ONU para expandir sus aguas territoriales en 500.000 kilómetros cuadrados. Una cantidad enorme, casi el doble de España. No, el doble no, es decir, como la superficie terrestre de España, pero en el mar. Sí, tal cual. Imaginémonos, porque la superficie terrestre de España creo que es 536.000 kilómetros por ahí. Quinientos Entonces, cinco mil me parece, 505 sí, mil. sí. Entonces, es una cantidad enorme y que además todos esos recursos que hay en esas aguas serían propiedad española y para ello necesitamos a los buques hidrográficos para que cartografíen toda esa zona y para que calculen los límites y un montón de áreas más. Y sobre todo también para evitar que otros países puedan reclamar esas aguas.
como pasa con Marruecos, y también con Portugal tenemos una entente en las Islas Salvajes, En que do- están frente a Sí, sí, Canarias. sí. Entonces, ¿qué aguas exactamente estaríamos reclamando? Porque yo esto sí que no lo desconocía. Sobre todo la parte oriental de Canarias, también sobre Galicia, también hay una pequeña plataforma por ahí también que se va a reclamar, pero sobre todo es en el área atlántica de Canarias, que está el famoso Monte Tropic, que es, por lo que se sabe, el monte con mayor cantidad, el monte y submarino con mayor cantidad de tierras raras y cobalto del mundo. Y ¿Verdad? el cobalto se usa para los coches y las tierras raras para la electrónica de consumo, para los móviles, por ejemplo. Entonces, es fundamental que esos recursos pertenezcan a España. Aparte que nosotros tenemos los derechos que nos avalan, es decir, que nuestra reclamación es legítima, pero hay que demostrarlo. Y para eso se necesitan los buques hidrográficos. Entonces, es una adquisición fundamental, vital. Bueno, es que yo hice vídeo, pero se me fuera de la cabeza, porque son tantos datos que a veces me Ya, confundo. estamos Es igual. mucha información, pero yo hice vídeo sobre eso, porque es fundamental tener esos buques. Es verdad que como no son buques de guerra, no se le da muchas veces la importancia, se piensa, bueno, esto nada, bueno, y son buques ahí y tal, pero es fundamental, además que lo va a construir Navantia y va a dar carga de trabajo en las plantas que tiene la compañía en España, que eso es fundamental a los astilleros. Pues mira, aquí me acabas de cambiar la perspectiva porque, o sea, sí es cierto que conocía el reclamo, pero no sabía que había esa cantidad de tierras raras, ¿no? Y cobalto también, que son recursos, bueno, muy Sí, codiciados a día de hoy. Así que le iba a meter un poco de caña al tema de los buques hidrográficos, porque claro, decía yo, en serio, como estamos con Marruecos, esos 200 millones de euros no los podríamos haber invertido en artillería o misiles, que son nuestras principales defensas, pero bueno. Después también había, bueno, pues el tema de que se ampliaba el techo de gasto del programa Dragon, que esto también tenemos que uff, comentarlo porque aquí también hay uff, mucha tela que cortar. De hecho, ha salido la noticia ayer o antes de ayer que Santa Bárbara y, bueno, todas las compañías, es un consorcio de varias compañías españolas implicadas en la construcción del 8x8 Dragón van a ser multadas con 6 millones de euros por los retrasos, ¿no? Yo estaba en el ejército y me acuerdo que había mucho cachondeo, ¿no? Con esto teníamos el teniente y decía, bueno, cuando sea coronel llegarán los Dragón. Y teníamos mucho cachondeo ya por aquellas, y te estoy hablando de 2018, 2019, o sea que... Pero bueno, quería preguntarte entonces, ¿qué opinas tú del Dragon como vehículo y qué opinas todo del mamoneo y el cachondeo que hubo un poco por detrás también? vamos a ver, sobre el programa Dragon 8x8 es un vehículo, es ideal para guerra asimétrica. ¿Cuál es el problema que tiene el Dragon? Que se ha tardado mucho en desarrollarlo y han surgido ahora nuevos armamentos, nuevas amenazas que pueden contrarrestar al Dragón. Ese es el problema, debido al retraso que han tenido estas empresas, el consorcio Test Defense, para fabricar el Dragón. Ese ha sido el gran problema. Porque Entonces, era un claro, vehículo para Afganistán, diseñado para Afganistán, para los sí, IEDs y para Afganistán y para Mali también. para Mali. Para Mali sirve. Entonces, porque además está diseñado para hacer frente a minas, artefactos explosivos improvisados, por eso es tan alto también. Sí. Porque hay muchas críticas y dicen, no, porque tiene una silueta muy alta y tal, pero es para el tema ese. Los MRAP, como el RG-31, si los ves, son todos muy altos, que después tienen también el peligro, ¿no? De que pueden volcar con más facilidad, pero bueno, no creo que sea el caso de un 8x8 que tiene No, no, 4 ejes. no, no, Bueno, no se va a tumbar. aunque el BMR tuvo muchísimos problemas con eso, pero era un 6x6 también. Diferente. No, pero en el caso del Dragon, ese es el problema que veo yo, que es un vehículo que en su tiempo sí hubiese sido muy interesante, pero ahora, claro, ahora con las amenazas actuales, con los RPG que hay, con un montón de armamento que hay, los misiles antitanque, con la guerra de Ucrania se han popularizado un montón, que si tienes el Javelin, el NLO también, que si no sé cuánto, y los misiles rusos también. Entonces, claro, ahí el Dragon está en dificultades, aparte de que es un programa que ha salido muy caro, muy oneroso para las arcas españolas. Entonces, claro, tienes un vehículo así que, bueno, sí que en su tiempo estaba bien, pero ahora ¿qué vamos a hacer con él? Pues encima es muy caro y los plazos de entrega muy lentos. Entonces, claro, es el gran problema que ha tenido el programa Dragon, porque además para exportarlo luego va a ser un problema, porque es muy caro. ¿Quién te va a pagar un vehículo así?
Son pocos de, países. de más de 4 millones de euros por unidad nueva. Que ya lo comentaba yo alguna vez, ojo, no es un producto tan competitivo. Y después también con todo el tema este de la multa y del mamoneo, ¿no? Que hubo, parece que se estaban riendo aquí un poquito del ministerio, Santa Bárbara sobre todo. O sea, eso es una mala imagen tremenda para, ya no solo para la empresa, sino para el país. Entonces, Sí, es que está ¿cómo vas a exportar un producto, ¿no? Con esa, ya con esa fama, ¿no? Con todo lo que ha habido detrás. Es que ese es el problema. Además, yo sospecho que el retraso se ha debido a que se ha querido priorizar los beneficios industriales sobre las necesidades operativas que tiene el ejército, que es uno de los grandes problemas que tenemos en España. Que claro, si el proyecto dura más, pues obtienes más beneficios, claro. Pero ¿quién es el que se perjudica luego? El ejército español. Y de ahí la multa que se le ha puesto, porque eso no se puede permitir. Y más un programa tan importante como los Dragón. Es un programa fundamental para el ejército. Entonces, ¿cómo puedes tú retrasar eso? Es algo indignante. Oye, se quejaban de que la multa era de 6 millones de euros, pero si el Estado se gastó más de 4.000 millones o 3.000 y pico, o sea, te estás quejando de 6 millones por 3 años de retraso. Tres. Ah, es una barbaridad eso. Es que es muchísimo tiempo y mira, estamos ahora al borde de un conflicto a lo mejor a larga escala y no vamos a tener ese vehículo o lo vamos a tener en muy pocas unidades. Entonces, si estalla una guerra hoy, España pues no va a tener ese vehículo. Entonces, vamos a estar en un problema serio en las cantidades adecuadas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que en España no se toma la defensa en serio y las consecuencias luego son graves porque dicen, porque no va a haber guerra, lo que te comenté antes. Exacto. No va a haber guerra, no va a pasar nada hasta que pasa. ¿Qué pasa? Y después es lo que digo yo, después vienen los ayayayes, los uyuyuis y los madre mías. Y Exactamente. después ya es tarde, pero bueno, a ver, con el tema del dragón también te quiero preguntar por el tema de las Dime. suspensiones. Sapa es la empresa que produce las suspensiones, ya las hemos visto en el Pizarro, es el Sí. punto débil. El Pizarro por lo general no es un mal VCI, pero bueno, tiene ese punto débil, ¿no? Esa debilidad. Entonces, ¿cómo van a rendir las suspensiones en el 8x8? Vamos a ver, por lo que tengo entendido yo, por lo que me han, y por lo que me han comentado y viendo las especificaciones técnicas, los problemas que hubo con el Pizarro, con la suspensión, no van a ocurrir con el Dragón. Pero claro, y del dicho al hecho hay un Hay un trecho. trecho, Hay sí. que ver si realmente en acción la transmisión va a dar problemas o no, porque como de problemas, estamos en un serio inconveniente para el programa. Porque si la transmisión está mal, pues afecta el desempeño del vehículo muchísimo, al rendimiento. Es fundamental. Entonces, por lo que tengo entendido, por las especificaciones técnicas, no, es decir, y la transmisión está mejorada y no presentará esos fallos. Pero claro, hasta que no lo veamos operativo, no te puedo decir a ciencia cierta si va a haber fallo o no. Claro, Esperemos que no. y una Porque cosa después de todo el es, dinero que nos hemos gastado, porque ese dinero sale de los impuestos a los españoles, como tenga problemas de la transmisión, pues el ejército se va a cabrear mucho. pues sí, yo creo que ya, porque además con Santa Bárbara ya ha habido bastantes de estos chanchullos, ¿no? Ya la ciencia se va acabando. Además que, bueno, Santa Bárbara también en su momento ya empezó mal, ¿no? Privada. Porque la privatizaron justo cuando estaban con las licencias del Leopard 2E, después la compra General Dynamics, que es competencia de Krauss-Maffei. O sea que ya empezaron ahí con un chanchulleo, un mamoneo, vamos, de proporciones. Increíble, porque además la compra esa fue por motivos políticos, porque en ese momento era el gobierno de Aznar, Aznar, creo, y estaba enemistado con Alemania y con Francia, entonces se decidió vender a General Dynamics. 2001 fue, sí. Y bueno, Exactamente. también con el tema del dragón, ya para acabar, dos cosas. Estábamos hablando de, obviamente, de los ATGM, de los misiles antitanque, Sí. ¿no? Como han surgido, como realmente, si ya un MBT tiene serias dificultades para enfrentarse a un misil antitanque, un vehículo como un 8x8, más todavía, ¿no? Entonces, aquí no se le podría poner protección activa o reactiva o de algún tipo. Vamos a ver, hay interés en poner el sistema, en el caso del dragón, es el sistema Iron Fist o Iron Fist de Elbit, creo que es, sí, de Elbit para proteger a los dragones. El costo creo que estaba entre 700.000 y 900.000 euros, por ahí estaba el costo. Vamos a ver, el problema es que como nuestra inversión en defensa es escasa, no creo que haya dinero, a no ser que incrementemos el presupuesto de defensa para poder incorporar esos sistemas al Dragon 8x8.
aunque realmente desde mi punto de vista es fundamental para garantizar y la seguridad de la tripulación, y más con el entorno operativo que tenemos donde hay muchos misiles antitanque, y como el blindaje que tiene el Dragón no lo va a proteger con un misil antitanque, Obviamente. hay que dotarlo de otra defensa. También yo he estado leyendo algunas cosas y me está informando y hay interés a largo plazo de desarrollar un sistema de protección activa español. Creo que es el conocido como SEDIN, con la participación de varias empresas españolas como Escribano, GMV, etc. Entonces, pero claro, eso es a largo plazo, porque ya sabes que los programas de defensa en España, vamos ahí al trancazo, es decir, poquito a poquito. Exactamente. También, ya para terminar con el Dragón, Sí. hemos visto muchos vehículos, yo no sé muy bien cómo llamarlos, cazacarros y vehículos de reconocimiento avanzado, pero básicamente son 8x8 con una torre de 120 milímetros. ¿Sería Oh. posible ver eso en el Dragón? ¿Sería útil? Porque recordemos, tenemos el Centauro también, que tiene una torre de 105 milímetros, entonces a lo mejor también podríamos matar ahí otro pájaro. Hay un problema que es el peso. Si Eso le metes también. una torre de 105, de 120, un Dragón 8x8, que ya es un vehículo pesado de por sí, buf, va a ser complicado. Es una opción. Yo lo que propondría es ponerle una pisa de 50 milímetros. Vamos a ver, no es como un cañón de Obviamente. 105, pero es un término medio. Por ejemplo, el sistema X, a ver, espérate si me acuerdo del nombre, XM913 Bushmaster 2, que es una pieza de 50 milímetros que está desarrollando Lockheed Martin, pues podría ser una buena manera de incrementar el poder de fuego del dragón. Pero ahora mismo una pieza de 105, 120 es algo difícil. Pero existe otra posibilidad, que es comprar más Centauro también, el Centauro 2, Los dos, exactamente. que también es una opción interesante. Sí, esto me lo comentaba incluso algún suscriptor el otro día, ¿no? Del Centauro 2, cómo veía esa posibilidad. Y también, pero bueno, ya cerrando el dragón, vamos a pasar también a otro de los grandes proyectos, que son las fragatas F-110. Yo aquí estoy Buah. un poquito más perdido en el tema de la Armada. Sí sé que van a tener el sistema Aegis, también van a tener los misiles Naval Strike. Yo aquí sí que soy un poquito más optimista porque conozco varios ingenieros de Navantia, tengo amigos allí en Ferrol, ¿no? Tengo un colega en el Mahón, en el remolcador, y bueno, me va contando ahí es Rayo Makuto, ¿no? Por dentro. Y sí que aquí soy un poquito más optimista en el tema de estas fragatas, además ya viendo las F-100, pues bueno, uno ya puede estar más tranquilo. ¿Tú qué opinas de este programa? Sobre el programa de las fragatas F-110, evidentemente está siendo un éxito porque además y su construcción está empezando, está yendo las cosas bien y se está cumpliendo el cronograma por lo menos. Y en cuanto a sus sistemas, vamos a tener sobre todo una suite de guerra electrónica, que eso no se menciona mucho, pero la F-110, por las fuentes que me han comentado a mí, va a tener una suite de guerra electrónica única en el mundo. Entonces, y una suite de guerra electrónica significa mayor protección para el buque y mayor defensa. Entonces, va a tener unas capacidades que muy pocos buques, excepto los de la Armada de Estados Unidos o Japón, van a tener. Y eso es un punto muy importante que van a tener las F-110, aparte de su capacidad de combate también. Es verdad que está el tema famoso de las 16 celdas, que supuestamente va a tener la F-110 y que mucha gente ha criticado. Pero es verdad que en esas celdas pueden ir 4 misiles ESSM-4, entonces está compensado. También va a tener un radar de nitruro de galio también, que es de última generación, y va a tener sensores de Indra muy potentes. Entonces, en ese aspecto, la F-110 es un gran programa, va a generar retorno industrial en España, va a desarrollar la capacidad tecnológica española y vamos a tener una fragata antisubmarina, que eso es importante, para hacer frente a la amenaza de los sumergibles, que como comentamos antes, es muy acuciante y es muy peligrosa para los intereses españoles. Entonces, va a ser un buque que va a mejorar mucho la capacidad de la Armada en estos ámbitos y sobre todo va a tener también una sinergia con el resto de la flota y sobre todo con las fragatas F-110, F-100 y otros navíos. Entonces, estoy yo también muy contento con ese programa. Me Una gran imagino, adquisición. me imagino que también tendrá sistemas de data link y... Sí, enlace de datos, link 22, link 16, es lo típico. Es Sí. decir, en ese sentido es como el resto de las fragatas, pero yo destaco, y te lo vuelvo a incidir, aunque sea pesado, en el sistema de guerra electrónica.
Es que eso, y la suite, Sí, yo es que para mí la guerra electrónica es eso. fundamental, y más en los tiempos actuales, para luchar contra drones también, por ejemplo, que le pegas Inhibe, claro, inhibe. exactamente, y los deshabilitas. Entonces, ahí la F-110 tiene un punto a favor muy importante. Aparte, tiene una estructura modular y se le pueden añadir diferentes sistemas de armas, que eso es importante, a medida que la tecnología avance. Otra cosa que me acaba de venir a la mente ahora, va a tener el sistema sigilar, láser. Entonces, que eso es muy importante también para destruir drones y cuando la tecnología láser está más desarrollada para interceptar otro tipo de proyectiles. Además, el sistema sigilar está desarrollado por el Centro de Láseres de Salamanca, que es decir, un diseño español propio. O sea que va a ser casi 100% española, ¿no? Sí, Bueno, excepto eso, algunos claro, sistemas que eso. siempre son de... Pero, y la mayor parte va a ser desarrollo español. Y el sistema sigilar es una pasada. También tengo un vídeo, yo hice hace tiempo en el canal mío, y es un orgullo que España tenga un sistema similar e irá incorporado en las F-110. ¿Y cuándo podremos empezar a verlos? Ya creo que la construcción de la primera está programada para el 2025. Poco, pero... 2025-2026 viene la primera y la última en el 2031. O sea que a partir de 2025 ya estarían o se Empiezan empezarían... a venir. Ah, sí, ya tan rápido. Sí, es a partir de 2026, es decir, el plazo es 2026-2020, espérate a ver qué, 2026-2027 hasta 2031. Es cuando empiezan a entregarse. Ah, bueno, pues ya están casi aquí, ¿eh? Claro, claro. ¿Y tú qué te pensás? ¿Que era más? Sí, sí, o sea, yo pensé que las iban a empezar a construir ahí a partir de 2025. No, no, Pensaba no, no, eso. no. Sí, ya a partir de 2027 empiezan a venirte. Ah, bueno, pues mira, fenomenal. Que me imagino que serán ya para sustituir las F90, ¿no? Para las F80. Ah, las F80, sí, perdón. Sí, porque las Sí, F80 antiguas. son muy veteranas. Pero eso sí, y las dos últimas fragatas de la clase F80, perdón, todavía se les puede dar uso. Yo incluso las haría como una especie de corbetas, porque son la F85 Navarra y la F86 Canarias, si no me equivoco. Ese es el nombre que tiene. Y todavía pueden ser útiles a la Armada. Entonces, yo las dejaría al menos esas dos. Claro, y algo que nos ha demostrado la guerra de Ucrania es que lo obsoleto sirve. O sea, Sí, ¿puede lanzar misiles una F80? sí, claro. Si le Entonces, pones un lanzador vertical, sí, sin problema. entonces se Vamos para hace, ahí. se remienda, se tal y ala, otros 15 años. Es que vamos a ver, además, en España somos expertos en el mantenimiento, ¿eh? Bueno, tenemos a los Hawk, por ejemplo, que son de los años 60 por ahí, Eso y es, los claro. tenemos todavía. Eso es. Entre otros, porque mira, ahora vamos a pasar, mira, ya que me lo pones con los años 60 vamos a ¿Sí? pasar a otro vehículo, ¿no? De los años 60 el M113 el mítico Buah. TOA de toda la vida. Que bueno, pues hay otro proyecto en marcha que es el BAC. Y bueno, coméntanos aquí un poquito. ¿Tú crees en serio que es acuciante es sustituirlos? Pero yo creo que en caso de un conflicto, si ahora los metemos en Marruecos, todavía rinden Sí de funciona, rendir. claro, claro, Como claro, están no, que sí, rindiendo en 100%. Ucrania y como están rindiendo en muchas otras partes del mundo. Entonces, Claro. ¿para ti es súper acuciante esto o bueno, o igual otras Vamos a cosas? ver, desde mi punto de vista, lo que yo pienso es que se debería haber hecho esta renovación de los M113 desde hace mucho más tiempo. Pero en España hacemos todo a última hora. Esto se debería haber tomado esta renovación desde antes. En cuanto a su capacidad operativa, el M113 evidentemente todavía funciona. Es decir, si vamos a entrar en guerra con Marruecos, el M113 va a dar un buen desempeño, pero no es el mejor vehículo. Sí, podría haber mejores vehículos. Luego está el programa BAC, que es la respuesta española para sustituir al M113 y que es un Pizarro 2.0. Pero ¿cuál es el problema? Que es lo que me da miedo a mí y lo que tengo temor al tema de los plazos de entrega, lo que estamos hablando, que vamos a dar de baja, bueno, ya los estamos dando de baja a los M113 y no tenemos un reemplazo. Es que claro, mira que yo soy una persona flemática, pero en temas de defensa me quedo un poco, es que me quedo un poco descolocado porque en España no se toma en serio y esto es algo muy importante, no vamos a tener esos vehículos, porque si tú me dices que los mantengamos, bueno, pero es que se van a dar de baja. Entonces, la capacidad operativa de nuestro ejército va a disminuir gravemente, porque los BAC
creo que se entregarán también entre 2027 y 2035. Los quieren tener para 2035, ¿no? Para la fuerza Sí, esta todos. 2025, que... Todos no, pero por lo menos creo que 600 de ellos, los últimos Sí. 600 sí. Que eso es un plazo de tiempo muy elevado y además conociendo a España se va a retrasar, no va a ser en 2035. La que perderte hasta 2040. La fuerza 2058 al final va a ser, ¿te imaginas? ¿Qué hago? Es que el tema es si es un vehículo para mí fundamental. Entonces, yo creo que habría que mirar en el extranjero también, aunque a mí no me gusta comprar fuera, pero si la ansiedad y lo impele, hay que comprar fuera. Claro. Y bueno, yo también te digo una cosa, para mí también hay otros proyectos, como tú decías, ¿no? De la artillería, que mira, ya que estamos, vamos a pasar a hablar del, Sí, del también. SILAM, que me parece otra coña más, ¿no? Estamos hablando de 12 lanzacohetes, un plazo de entrega de 5 años. Mira, yo vi la noticia hoy sobre el tema de los 12. Es que es un periodo, es una cosa que es ridícula. Que no se O entiende, sea, 5 años cuando es algo que es fundamental, porque el SILAM es un arma de disuasión estratégica contra nuestros enemigos. Y aparte que el ejército de tierra lo necesita tener un lanzacohetes, está en fuerza 2035, que es vital tener esa arma. Me hace gracia porque tenemos un grupo de artillería de cohetes, pero sin embargo no tiene cohetes. O sea, y además sacó el ejército un vídeo hace unos días y podía grupo de lanzacohetes no sé cuánto, número no sé Es cuánto. Y salía, el Galca pu- pu- número 63, el puede ser, León. puede ser, y salía con el obús remolcado, una pieza de Santa Bárbara de 155, pero ¿qué lanzacohetes es ese? O yo me he perdido aquí o... Claro, es que es algo ridículo de si tienes una unidad inoperativa, porque no tienes y lanzacohetes tras la retirada del Teruel en el año 2011. Exactamente. Una cosa que yo tampoco entiendo por qué se retiró el Teruel o por qué no se hizo una versión, un Teruel 2, por Dos, ejemplo. exactamente. Claro. Es que es algo que es muy extraño, hay intereses ahí raros. Entonces, el SILAM, tío, 5 años, no se puede esperar eso. Y Que eso es algo que indigna. Y mira que al principio yo me alegré porque vi la noticia y digo, bueno, al menos vienen 12, algo es algo, pero en 5 años, claro, pero es que eso también, no. también esta es otra cosa, porque 12 eran los Teruel que había y que se dieron de baja en su momento, en aquel momento. Ahora, hace unas semanas saltó la noticia, bueno, que ya era sabida, ¿no? De que Marruecos va a pedir el HIMARS a Estados Unidos, lo ha pedido ya, 18 Sí, unidades. Entonces ya no nos sí. sirven 12, mínimo 18. 18 o 20 o 22. O Pero, más. o más incluso. Estamos viendo Polonia, que ha encargado 400 HIMARS, por el amor de Dios. Que no estamos diciendo que España tenga que tener 400, ¿no? Después tampoco habría cohetes para todos, pero porque ya me lo veo venir, pero 20, 25, venga, no vamos tampoco a... Pero 12 y 5 años de espera y aún por encima, creo que los cohetes que tienen proyectados son de 150 kilómetros de alcance máximos. Un Es que, chistito. es que el tema ese. Vamos a ver, para mí el número ideal serían entre 36 y 48. Sí, es un buen número. Da, bueno, mejor sería tener más, pero da la necesidad de España, el presupuesto de defensa que tenemos, para mí esa es la cantidad óptima, 36 o 48, que nos daría una capacidad de disuasión estratégica buena. Pero ¿cuál es el problema? Que yo creo que por ahí se van a adquirir tan pocos. Si te fijas, son 12 y Marruecos 18. Siempre es la política española de no ofender a Marruecos. Es decir, si ellos compran más armamento, yo compro un poquito menos para que ellos no se ofendan y para no provocar un conflicto. Pero claro, eso le da ínfulas a Marruecos para que se rearme más. Y es peligroso, es muy peligroso. Y es lo que no entienden los políticos españoles, hasta que tengamos un conflicto y no tengamos lanzacohetes, que además que es un arma que tampoco es muy compleja de fabricar tampoco, Es que es lo para que estos te digo 5 yo, años. es coger un camión, un Scania, un MAN y meterle Claro, un cohete, que un Ibeco le metes ahí, claro. te lo electrosueldo yo hasta si hace falta. Te sueldo yo las celdas de los cohetes. O sea, es que Es que es eso, tampoco. es que es facilísimo, pero bueno, pero parece eso, que yo creo que hay como un interés de la política española de no ofender a Marruecos y también para el tema de los beneficios industriales, de intentar alargar el proyecto lo máximo posible para ganar más dinero, pero claro, pero luego después si hay un conflicto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, es que mira, es que como yo quería tener beneficios industriales, pues, y no tenemos lanzacohetes.
Y claro, y nos vemos en un problema grave. Es, Y es que es sí. fundamental. Esto yo cuando vi la noticia, vi el tema de los cohetes también, que esa ya fue la puntilla final, 150. O sea, ellos están comprando Attack MS de 300 kilómetros, nosotros 150, siempre un paso por debajo, ¿no? Como dices tú. Pero bueno, vamos a pasar también a otra de las cosas que es un sinsentido, ¿no? En este caso de la Armada, y es en el LHD Juan Carlos I, como el buque insignia de la Armada no tiene defensa de punto todavía. 10 años Vamos a ver, después de... parece que ese problema se va a solucionar porque Parece. Escribano va a desarrollar el sistema RFG 25 para eso, pero claro, ¿cuándo llegará? Es, Es que es ese es el de, problema es, es de porque, proyectil, ¿no? Defensa de punto de proyectil. sí, Ah, vale. es que ese es el problema. ¿Cuándo llegará? Yo creo que a partir de 2027, pero si estalla, por ejemplo, un conflicto ahora, vamos a tener al LH de Juan Carlos I sin defensa ninguna. Que le puede caer un misil Sí, antibuque y sí, a ¡pum! tomar por culo. Así, tal cual, ¿Qué sí, es, sí. qué es lo que le pasó, por ejemplo, al crucero ruso Moscú? Que lo volaron con un misil antibuque, con el Neptune. Es que es el tema ese, que estamos poniendo, bueno, y no solo el Juan Carlos I, sino sobre todo las vidas de nuestros marinos, que es lo más importante, que es la vida, los estamos mandando al matadero. Y por no tener defensa de punto, que también es algo que no es muy complicado tampoco No, de desarrollar. y no es tan caro. De hecho, el buque, cuando lo desarrollaron, tenía que haber sido votado con defensa de punto. Ya. Es que es una Claro, cosa de uno más uno, que no estamos aquí ninguno diciendo aquí que fabrique un bombardero sigiloso de... No, es defensa de punto para un buque, que es hacer una minigun. Es que sí. es eso. Es que no es algo que es muy complejo. Además, tenemos tecnología y nacional con escribano para poder Exactamente. instalar esos sistemas. Pero mira, ¿sabes cuál es el problema? Que también, y lo que grimía la Armada era que supuestamente con las F-100 pues se podía dotar de protección a los buques, pero claro, si combates en el litoral, por ejemplo, ahí la F-100, que además que está en cercanía de la costa, te puede caer un misil antibuque y la F-100 no le da tiempo de contrarrestarlo. A pesar de que es verdad que tiene unos sistemas de defensa antiaérea increíbles, no te da tiempo. Bueno, y no solo misiles antibuques, sino drones también. Te pueden lanzar un enjambre de drones y si no tienes defensa de punto, ¿cómo los vas a parar? Es que es el problema. Es Es que es una que... cosa, es una inconsciencia increíble. O bueno, o también te pueden decir, no, pero es que nos protege Estados Unidos. Pero Estados Unidos no puede estar en todas partes tampoco. No, exactamente. Es que al final se te viene un misil directo al barco y... Yo entiendo lo que decías tú, ¿no? Que quería hacer un grupo de batalla y como muy incluso a lo yankee, ¿no? Ahí con el Sí, portaaviones y las fragatas, ¿no? una task Pero, force. la Task Force, exactamente. Pero la cosa es que imagínate si atacan el buque cargado con infantes de marina, o sea que son 1000 personas, más de 1000 personas, que es una barbaridad, es que es golpe a la armada que la dejas. Sí. Y la cosa también sería construir un segundo el HD. Tú no sé si te acuerdas, me imagino que sí, porque si me acuerdo yo, te debes acordar tú. Y cuando se votó el Juan Carlos I, todavía estaba operativo el Príncipe de Asturias. Y hubo ahí un Exactamente. momento, 2 o 3 años, que estuvieron operativos los dos. Entonces, también habría que ver algo así, ¿no? ¿Qué pasa si el Juan Carlos I no puede salir? Hay que hacerle mantenimiento o cualquier cosa, ¿no? Es que mira, hablando de mantenimiento, se le va a hacer un mantenimiento, creo que en el 2025, de unos 3 a 6 meses para sustituirle sus pods azimutales. Entonces, durante ese tiempo no vamos a tener el HD y si nos atacan, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Es que son de 3 a 6 meses. Entonces, por eso tenemos que tener un sustituto. Es que es algo de sentido común. No hay que ser muy inteligente para saber eso. Hay que tener un LHD adicional o incluso, si tuviéramos más dinero, dos más. Incluso. Mira a ver, que obviamente la Armada Francesa está, Francia a nivel geopolítico, intereses sobre todo en África, tiene otra categoría, ¿no? Está en otro nivel, ¿no? Pero tiene tres. Y después tiene el Charles de Gaulle también, que ese sí tiene catapultas Sí, para porque lanzar los es un Rafale. portaaviones nuclear, además de propulsión nuclear, Nuclear, además. exactamente. Pero bueno, nosotros estamos pidiendo dos. Un poco Algo más humilde. volvemos a lo mismo, ¿no? No estamos pidiendo aquí el cielo, pero yo creo que
Por ejemplo, te lo voy a preguntar directamente. ¿Estos Dime. 4.000 millones tú crees que se podrían haber invertido mejor? Sí, evidentemente que sí. Porque te digo, sobre todo en el tema del gasto que se va a hacer en el back y en los dragones, porque con el back también nos vamos a gastar una millonada, aunque reitero que es un vehículo que es muy importante, pero con el tema que ha habido con Santa Bárbara, de la lentitud, los pasos de entrega y tal, con ese dinero, hubiese comprado más un buque. Sí, o Te lo más. digo sinceramente. Incluso un LHD más adaptado para usar drones Drones, embarcados, como al estilo turco. el Anadolu este, ¿no? Turco. Exactamente. Exactamente. También, o no solo eso, por ejemplo, con el tema de la ampliación de techo de presupuesto del Dragón, que son otros 400 y pico millones más, ¿cuántos misiles Taurus se pueden comprar? Que ya son Creo que miles. aproximadamente 360. Eso es una barbaridad, más los 40 que tenemos, ya 400 misiles Taurus. Es que Que con eso podemos atravesar, si entramos en guerra con cualquier país, y le podemos hacer una escabechina buena. sí, porque actualmente tenemos una cantidad irrisoria de misiles de crucero, ¿no? Estos 40 misiles Taurus, que eso se puede gastar perfectamente en un día o dos. Sí. Es que Pero. incluso te diría, y perdona que te interrumpa, te No, no, diría no. Perfecto. de desarrollar una versión del Taurus terrestre. Porque Claro, eso sería genial. Es decir, para no solo lanzarlos desde los F-18, bueno, también que no tenemos a los Eurofighters certificados para lanzar el Taurus. Que ah, eso es un fallo. las Tranche 3 no permitían ya con los pods No de. si pueden. Lo que pasa es que España no ha hecho los procedimientos para incorporar el Taurus a los Eurofighters. ¿No lo sabía? A mí me había comentado que por ahora solo el F-18 podía, pero claro, yo después vi, Eso, ostras, pero si tenemos Tranche 2 y Tranche 3, a veces pues no. no podemos emplearlos No. porque todavía no se le ha dado permiso al CLAEX para poder meter los Taurus. Y es que es por donde busques sale mierda, ¿no? Por decirlo de Sí, manera es rápida. terrible, es terrible. Es terrible, es terrible. No, me acabo de quedar a cuadros ya con esto, ¿no? Pero con el tema del misil, ¿no? Que podíamos desarrollar un misil de crucero, de lanzable desde tierra, Sí. hasta lo podíamos hacer compatible con los SILAM. Fíjate tú por dónde, ¿no? Que lo pudiéramos Es que lanzar desde esa incluso, plataforma. y firmamos en 2021 un acuerdo entre la sociedad española SMS para el desarrollo de misiles con Avibras, que es la brasileña, que desarrolla el Astros también, para poder desarrollar a lo mejor un misil de crucero en colaboración con los brasileños, que sería algo impresionante, porque los brasileños Ya ya te- tienen el AVMTC, que es Es un misil que, de es crucero que propio. Brasil, por ejemplo, es uno de los países que ha superado a España en cuanto a industria de defensa, ¿no? Es uno de esos países que estaban ahí un poquito más atrás, pero con los años han ido sacando buenos productos y se han colocado por encima. Es que incluso Brasil está desarrollando un submarino de propulsión nuclear, el Álvaro Alberto. Y bueno, Imagínate. bueno, han votado hace poco también los Riachuelo también, que bueno, ese es un desarrollo con Francia, ¿no? Pero es que es una, es Para una que, barbaridad, sí. sí, bueno, incluso ya también han presentado el Astros 3, por ejemplo. Es Es, decir, tiene un desarrollo de la defensa muy importante. Brasil ya es una potencia regional. Y porque se han dado cuenta de la importancia que tiene para defender sus intereses, sobre todo la conocida como Amazonia Azul, que es un área marítima que es muy grande, creo que no sé si son, no me acuerdo exactamente de la superficie de kilómetros cuadrados, pero hay muchos recursos y Brasil los quiere defender. Sobre todo también porque tiene también como una medio disputa con Francia en la Guayana puede ser, sí, la Francesa y Guayana, tal. es cierto, sí. Entonces le interesa tener un ejército más poderoso. Y afortunadamente Brasil es un país que España puede tener colaboraciones porque nos llevamos bien con ellos. Entonces hay que incentivar eso. Y con los coreanos también. Son países que vamos a relacionarnos bien. Corea del Sur es una pasada, o sea, su industria de defensa es una auténtica pasada. O sea, ellos durante muchos años han tenido la industria cerrada, digamos, al exterior, pero claro, su ejército, al estar en guerra técnica contra Corea del Norte, hacía grandes pedidos, tenía una industria a escala. Que no solo eso, además tienen microchips, tienen semiconductores, son los segundos principales productores. Por tanto, se juntan aquí los factores. Han abierto su industria y, claro, ha explotado. Es que incluso con el tema de los chips, hay un plan del gobierno para adquirir tecnología coreana para el desarrollo de microchips nacionales. Es el PERTE digital. Entonces, pues eso sí que lo desconocía y está muy Eh, bien.
esas cosas, bueno. Es como debemos hacer el rumbo que debe tomar España. Además, Corea del Sur y Brasil son países que no nos van a poner veto al armamento, sobre todo en el caso de Brasil. Entonces, hay que potenciar eso, que es un armamento que podemos emplear contra nuestros enemigos y no tenemos ni restricciones, ni problemas morales, ni cosas así, que siempre pasa con Estados Unidos y con otros países. Claro, Entonces, hay que usar, hay que sí, incentivar la colaboración. sí, la cosa es que además Brasil también hace poco firmó un acuerdo de colaboración con defensa con Marruecos, por tanto le podría interesar o resultar muy interesante tener sus armas o tener su influencia también en la otra parte. Sí, Ganan los dos, le pues, vendes a los dos. no, es el Genial, negocio perfecto. claro, es el negocio perfecto, ¿no? Pero bueno, sí que yo ya lo he comentado más de una vez que Brasil, podemos ver a Brasil, porque además es que es impresionante. Tienen Embraer también, que pedazo de empresa, los Super Tucano, ahora también la versión OTAN que han hecho Portugal, de hecho los va a producir. Eso también me parece un refuerzo positivo para sus Fuerzas Armadas y creo que también nos puede venir bien. Ya para terminar con el tema de proyectos y programas, no me puedo dejar en el tintero uno también de los que más positivos me parecen, pero que a su vez también hubo bueno, ciertas cosas ahí más oscuras, ¿no? Como son incremento, ¿no? del presupuesto, retrasos en los plazos de entrega, que es el submarino, el S-80, ¿no? Uf, En tu opinión, ¿qué tal vez al submarino? ¿Crees que ha merecido la pena el inmenso desembolso económico que ha hecho España? ¿Lo ves como un buen va, submarino? con respecto al submarino, S80 Plus sí ha merecido la pena la inversión porque un submarino es un proyecto muy complejo, incluso en complejidad solo una nave espacial supera a un submarino, que eso es muy importante para ver las tecnologías que se tienen que aplicar para un submarino de guerra. Con el avance que tiene el S80 Plus, también se ha desarrollado el sistema de propulsión de aire independiente de Abengoa, que es una maravilla tecnológica y que cuando se incorpore al S80 Plus le va a dar unas capacidades superiores, pero es verdad que ha habido un problema importante con el S80 Plus, que es el de siempre, los plazos de entrega, que se ha demorado muchísimo también por el famoso error que hubo y que Exactamente. se desniveló. Tuvieron que hacerlo más Sí, grande, porque de hecho el plus viene de ahí, ¿no? De que son 10 metros más exactamente. grande. Sí, porque hubo que aumentarle el tamaño para No flotaba, creo que era. solucionar ese problema de peso. No flotaba Entonces, directamente claro, el submarino. eso, claro, Es que parece chiste, pero sí es. es que es importante, claro, es que es muy importante. Entonces eso, es un programa que sí ha merecido la pena porque antiguamente nosotros compramos submarinos a Francia. Cuál es el problema? Que cuando estalló el conflicto por la isla de Perejil entre España y Marruecos, Francia hizo unos ciertos movimientos que no fueron del agrado de la cúpula militar española y política. Entonces se decidió que a Francia no había que comprarle más submarinos y habría que tener un desarrollo nacional. Y de ahí los S-80, bueno, al principio S-80 y luego S-80 Plus. Plus, exactamente. Y que además, para que sepas, el S-80 Plus es realmente un mini Virginia, por así decirlo, y los submarinos nucleares de clase Virginia, pero adaptado a un desarrollo convencional. Sí, porque el S-80 Plus de momento no tiene propulsión nuclear, que eso también es un tema que podríamos tratar también, de dotarle de propulsión nuclear al S-80 Plus, que lo permitiría también. Sí, Porque bueno, hice algunos pero análisis al respecto y es viable. Pero y resumiendo, el S-80 Plus sí ha sido una buena adquisición a pesar de su retraso porque nos va a dar una capacidad de disuasión estratégica inmensa, sobre todo contra nuestros enemigos que no tienen submarinos. Y tenemos una ventaja táctica fundamental. ya, de hecho ya llega el primero, me parece que este año, a finales, ya se incorpora al servicio activo, pero lo que comentabas tú de la propulsión nuclear, con lo mal visto que está la energía nuclear en este país, lo veo sinceramente muy, muy difícil. Es que es muy complicado. Se ve la ignorancia también, ¿no? De mucha gente y mucha gente que está en el poder que debería saber este tipo de cosas, pero la energía nuclear, además de ser la más eficiente del mundo, porque uno puede regular cuánta quiere, ahora quiero más, ahora quiero menos, puede tener un excedente. Además de eso, también es limpia, porque no emite gases de efecto invernadero, que esto mucha gente no lo sabe, porque ve esas chimeneas, ¿no? Con humo, que no es humo, es vapor. Y claro, piensa que contamina. Sí es cierto que tiene los residuos y que tiene cierto nivel de peligrosidad una central nuclear, pero bueno,
que España estamos como estamos. Y mira, y es una pena porque la energía nuclear, como bien dices, es limpia, da un rendimiento excelente, pero lo que la gente tiene siempre en la mente cuando tú hablas de energía nuclear es la explosión, el hongo gigante, cuando tú le dices energía Realmente nuclear sí. o Chernóbil, por ejemplo, Nobel, sí. el accidente. Es que ese es el problema, que tienen y los prejuicios muy importantes, pero realmente es una energía que es fundamental. Y en los submarinos, pues nos dotaría de unas capacidades estratégicas inmensas, porque podrían estar meses y meses en el mar Claro, y con propulsión además nuclear. tiene un sigilo que, bueno, pues el entorno submarino al final es un teatro de operaciones que te ofrece ese sigilo, te ofrece esa capacidad de acercarte, esa flexibilidad, ¿no? Táctica, incluso para lanzar misiles como tenemos y... Como por ejemplo el NSM, que lo puedes lanzar, el Harpoon, puedes cortar el tráfico marítimo del enemigo también. Es decir, te da unas capacidades en la arma submarina inmensas. Aparte, su sigilo es muy difícil de detectar. Muy pocos países tienen capacidad de guerra antisubmarina, muy poquitos. Si no, mira, por ejemplo, en la guerra de las Malvinas, un solo submarino argentino, creo que era, a ver, el San Luis, creo que era, no me acuerdo. Para San Luis, Que, sí, el San Luis pues puso en jaque a la Armada Británica en ese conflicto. Un solo submarino. Imagínate si Argentina llega a tener 4 o 5. Hubiese cambiado el curso de la guerra. y bueno, hoy en día, según estuvimos hablando con ARA, no tiene ninguno, con ARA 202 no tiene ningún No. operativo. Pero bueno, mira, has hablado del tema del islote Perejil, del conflicto, de las tensiones que hubo, y me viene genial para enlazarlo porque vamos a meternos de lleno en Marruecos, vamos a Uf. meternos de lleno en lo que están comprando, en su relación con Estados Unidos, con Israel y bueno, qué exigen, ¿no? ¿Qué quieren? Y te quiero preguntar ya, porque en aquel momento hubo una reacción, es decir, bueno, para los que no sepáis, el tema del islote Perejil, bueno, fue un conflicto que hubo en el 2001, 2002, principios de siglo, donde varios gendarmes marroquíes entraron al islote Perejil, que es un pequeño islote cerca de las costas de Marruecos. Claro, la respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Bueno, en primer lugar, meter una fragata, helicópteros, meter a un equipo de operaciones especiales de los Boinas Verdes. ¿Y a ti qué te pareció ese tipo de respuesta? Me pareció una buena respuesta, pero a mi juicio debería haber sido incluso más contundente. Más todavía, porque hay muchos que dicen que Sí, fue desproporcionada. fue muy suave porque después se retiraron las tropas, se dejó el islote Exactamente. desmilitarizado. Yo no lo hubiese dejado, Al igual que hay, porque claro, Marruecos no va a parar. Dime, dime. exactamente, no, al igual que hay otros islotes que tienen, que se rotan secciones de la Legión y de los regulares para estar allí un mes, por ejemplo. Tenía compañeros del CEFOT que, bueno, pues estaban allí un mes vigilando, ¿no? Y esa era su función. Pues al igual que hay esos islotes, ¿no? Que ahora mismo, pues no recuerdo, pero son pequeños pertenencias que España tiene ahí cerca de las costas de Marruecos. Pues, hombre, no entiendo cómo ya si en el islote Perejil hubo una tensión así, pues no metes una guarnición allí. Claro, mira, vamos a ver, es verdad que por tema logístico es muy difícil tener una conexión grande en el islote ese, pero hay que gastarse el dinero, decíamos, a ver, porque para necesidades de ofensa de España es muy importante tener tropas ahí. Lo que yo sospecho también, que no se permitió que hubiera tropas en el islote de Perejil por Estados Unidos, porque en el pasado Estados Unidos, en el siglo XIX, ambicionaba ese islote. Estados Unidos, porque tiene una posición estratégica fundamental, porque está a muy escasos kilómetros de la costa de Marruecos Bueno, y puedes está. controlar todo Creo, el estrecho sin problema. Entonces, creo que de yo un sospecho que kilómetro está, siquiera, ¿eh? Creo que no está ni a sí, 1 kilómetro. O sea, que puedes es llegar que es casi a eso, nado. es que es el tema. Entonces, claro, te da un control del territorio muy importante, incluso para misiones de recopilación de inteligencia y un montón es fundamental. Claro, y yo sospecho que Estados Unidos dijo, tropas españolas ahí, ¿no? Pero yo, en mi caso, yo los hubiese mantenido ahí. Porque si hubiésemos hecho eso, verás que la actitud de Marruecos no es la que tiene ahora mismo. Pues exactamente. A mí me pareció, mira, si fuera hoy en día, temo la respuesta que pudieran dar, porque además mucha gente piensa, no, pero si es solo un islote, es solo una piedra. Claro, o sea, tú vas cediendo piedras, bueno, ahora una piedra, ahora un pueblo, ahora una ciudad, ahora una comunidad autónoma, que comen el país Claro. entero, ¿no?
Esto es Sí, lo que tiene que quedar claro, que no se cede ni un milímetro, porque en cuanto tú cedes un milímetro, te van a es pedir que otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y... claro, porque además, en el caso de Marruecos, que es el tema que estamos hablando con el tema de Perejil, Marruecos tiene una ideología basada en el proyecto conocido como Gran Gran Marruecos. Marruecos, exactamente. De eso te iba a preguntar justo ahora. Mira, ya me lo hilas tú. ¿Qué es el Gran Marruecos? El Gran Marruecos es un proyecto soberanista de la monarquía alauita que reclama territorios de determinadas áreas del continente africano, incluyendo las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que nunca han pertenecido a la dinastía alauita, Canarias, que tampoco ha pertenecido nunca a la dinastía alauita, territorios del oeste de Argelia, incluso creo que llega hasta el norte de Mali, incluso el Sáhara Occidental, el norte de Mali y Mauritania. Mauritania. Sí que es un Y, territorio muy y, extenso. y el Sáhara también. Sí, el Sáhara. Entonces, es una ambición conquistadora que tienen ellos y Una que barbaridad. marca su política. Es que es la carta a los Reyes Magos. Prácticamente media África es suya. Es que es una cosa. Claro. Y además defienden esa ideología a capa y espada. Bueno, estuvieron en guerra en el 63 contra Argelia por eso. Y contra nosotros incluso también un poco, no sé si sí, un poco después, por el Sidi Ifni. Mal no Exactamente, recuerdo. otro territorio que no perteneció jamás, porque Sidi Ifni era conocido anteriormente como Santa Cruz de la Mar Pequeña. Ese es un territorio que siempre ha sido español y era fundamental para la defensa de Canarias, y se cedió. Franco lo cedió en ese momento porque no quería meter a España en otra guerra, pero para mí también fue un fallo. Sí, Fue otro fallo. para mí fue un error también. Yo que Porque soy cedes una piedra, como dices tú, cedes una piedra y empiezas a exactamente, hacer todo. exactamente. Después los otros se envalentonan, que es lo que les pasa ahora. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy partidario de la Gran España. Gibraltar, Sidi Ifni, Perpiñán. Sí, pues mira, pues sí, porque son territorios nuestros que nos los han arrebatado. Pues sí, Es que es verdad, sí, tal cual. Bueno, claro. Y además, yo no voté que les dieran el Sidi Ifni. claro, es que es eso. Y que es un territorio que históricamente, y si consulta los documentos históricos y tal, es español de tiempo inmemorial. Bueno, incluso te diría que las Islas Salvajes, aunque nos metemos con el tema de Portugal también y tal, y las Islas Salvajes también son españolas también. Bueno, yo Es que, ahí sí que las Islas Salvajes sí que estaría dispuesto a cederlas, porque además ah, ellos creo hombre, que Portugal es nuestro hermano. claro, pero oye, mira, nosotros te las reconocemos porque de facto ya técnicamente son tuyas porque tienes el casucho Sí, ese ahí metido y sí, es lo que sí. te da un poco más de derecho que nosotros, pero a cambio tú, mira, firmamos un acuerdo aquí de defensa colectiva. ¿Qué te parece? Pues, Nos pues sí, me protegemos parece. aquí los dos juntos. Además Portugal se está reforzando bien podría ser interesante. Mira, yo te reconozco estas islas y tú a cambio me das esta disuasión que es Pues sí, colectiva, porque yo también te la doy a ti, pero ahora mismo nos interesa más a nosotros tener pues ese sí, la refuerzo. verdad. Pues mira, pues sí, pues sería un proyecto interesante. Pero es verdad que tenemos que recuperar, incluso te diría, el norte de Marruecos también. Es que el norte de Marruecos tampoco. Es que ellos tienen un montón de territorios que se han ido apoderando a lo largo del tiempo. Y como han visto que han tenido éxito, no van a parar. Y menos si tenemos una postura política como la que estamos adoptando, que es una postura reactiva y de ceder siempre. Eso no se puede. Pero ¿sabes qué pasa? Y yo cada vez lo tengo más claro. En España hay muchos políticos de las altas esferas, incluso en el gobierno, que están untados por Marruecos. Untados. Sí, hay lobby. Hay lobby, exactamente, hay lobby. Y no solo eso, pero mira, esto por una parte, Marruecos llega tan envalentonado por las actitudes, ¿no?, que estamos teniendo. Que mira, antes de pasar al siguiente tema con respecto a Sí, Marruecos, te quiero preguntar, porque hubo una exministra del gobierno de Zapatero, me parece que fue, sí. que dijo que prácticamente que Ceuta y Melilla eran marroquíes. O sea, Mira, te voy a dar información al respecto porque justamente hoy estuve investigando eso, fíjate. Mira, el cambio de postura que ella ha tenido se puede explicar por las siguientes razones. En primero, ella tenía un esposo marroquí, que eso influye, eso en primer lugar. Segundo,
La monarquía marroquí le proporciona ciertos fondos, por lo menos por lo que se ha revelado en los medios de comunicación. Entonces, poderoso caballero de un dinero. Y obviamente. más en España que muchos políticos, si no, cuando salen del ámbito ahí de la política, se quedan sin nada, sin saber qué hacer, entonces tienen que vivir de algo. Entonces, en este caso de la exministra Trujillo, pues parece que ha optado por apoyar a la dinastía alauita en contra de España. Es su opción. Lo que pasa que muchos españoles estamos, entre ellos me incluyo, muy indignados con su actitud porque el presidente que genera es muy peligroso. Porque le estás dando más alas todavía a Marruecos para que nos ataque. Y mucha gente puede morir por culpa de ella. Entonces, Es que, es lo que te voy a preguntar. Tú, además, tienes una posición minárquica, ¿no? De poca sí, intromisión del Estado. exactamente. Yo te digo que cuando era más liberal hace unos años que ahora. Ahora soy más pro Estado duro, fuerte y duro. O sea, voy teniendo cada vez una posición más casi hacia el lado contrario. Pero, ¿tú crees que este tipo de discursos de alguna manera se deberían limitar? Es decir, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Si la libertad de expresión pone en peligro la defensa nacional y la vida de españoles, ¿crees que debería haber un castigo por ahí, por ese Mira, lado? yo lo que haría, mira, evidentemente ella tiene libertad de expresión para expresar lo que quiera, pero tiene su castigo que no debe ser estatal, sino simplemente se le retiran fondos, es decir, el propio pueblo que se queje que cuando ella vaya a España, la gente le diga, porque no necesitamos al Estado tampoco siquiera, que la gente y los propios españoles vayamos, manifestaciones, tal, para que sepas, porque vamos a ver, igual que ella tiene libertad de decir que Ceuta y Melilla son marroquíes, yo tengo libertad de quejarme en la cara de ella por lo que ha hecho. Porque mira que yo soy una persona que no le gusta meterse en conflictos de este tipo y tal, pero lo que ha hecho y la exministra Trujillo no tiene nombre y los españoles propios tenemos que responderle. Si ella va a Canarias, nos movilizamos los que estamos en Canarias, pues yo vivo en Canarias, yo vivo en la Sí, Gran Canaria, nos movilizamos y se lo decimos, mira, ¿por qué tú has hecho esto? ¿Por qué tú has cometido esto? Sin violencia ni nada de eso. Hablando para que ella sepa que tiene consecuencias. E incluso también, si recibe fondos del Estado español, retirárselos. Porque capaz, yo eso no lo sé a ciencia cierta, pero que todavía recibe dinero del Estado español, sí, que yo tal cual. espero que no. Porque si eso es así, ya es indignante ya, ¿eh? Entonces, y no se puede permitir eso. Si tiene que haber un castigo, si no la cárcel, si no una coacción, sí que el pueblo llano y también el dinero, porque lo que más le duele a este tipo de personas es que le golpee el tema monetario. Porque yo sospecho que ella sabe que Sí, Ceuta y Melilla son españoles. esta gente son mercenarios. El problema, yo tengo una visión un poquito distinta a la tuya, quizás por haber estado en el ejército y así, pero yo este tipo de actitudes ya las considero muy cercanas a la traición, ¿eh? A la traición. Y esto sí que, porque obviamente en España tenemos las leyes que tenemos, pero en otros países las traiciones y los sabotajes y las rebeliones y estas cosas se pagan muy caro, ¿eh? Pero bueno, aquí son opiniones, perfectamente son válidas, tanto de un otro. También te quería preguntar, Marruecos sigue muy envalentonada, en mi opinión, porque Estados Unidos le está dando mucha bola, mucha coba y también tiene muy buenas relaciones con Israel. De hecho, eso, para mí el problema que tiene Marruecos, además de estar rodeado completamente por enemigos, es que no le cae bien a nadie. Es un país que es la oveja negra del mundo árabe, por eso mismo que comentábamos, ¿no? Por sus relaciones tan profusas, ¿no? Con Israel. Pero yo creo que también es una de las razones, ¿no? Que Estados Unidos le está dando muchas alas. Estados Unidos le lleva dando alas ya desde los 70. Estados Unidos es un país que yo cuando analizo las relaciones que hemos tenido con ellos, ha habido buenos momentos, obviamente la etapa de Aznar, yo creo que ha sido un Sí. momento muy álgido en las relaciones, pero nos ha costado mucho haberles dado la independencia, ¿eh? Nos ha Es costado que muchísimo a lo largo de la historia. fue un error incluso, pero nos vimos obligados por las políticas dinásticas. Sí, 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 no, claro. Y da igual, porque aunque, por ejemplo, el tema de las independencias de América, las españolas, ¿no? Aunque no hubiéramos apoyado a Estados Unidos, aunque hubiéramos apoyado incluso a Gran Bretaña, ellos hubieran apoyado las independencias.
sabemos Eso es cómo se verdad. las gastan los británicos, ¿no? Eso es verdad. Era lo que tocaba en aquel momento, pero claro, tú analizas todo el conjunto de las relaciones y es que Estados Unidos nos ha puesto un pie en el cuello muchas veces. Es que mira, es que el problema es que Estados Unidos teme a España muchísimo. Bueno, si no, mira lo que pasó con la famosa visita de Kissinger, con lo de Carrero Blanco y todo ese tema, que hay un montón de comentarios al respecto. Estados Unidos, bueno, lo dijo Kissinger, una España fuerte es una España peligrosa. Porque España, a lo largo de su historia, ha demostrado que con pocos hombres Exactamente. te hace mucho. Es decir, el factor humano en España está elevado al máximo. Y entonces, claro, Estados Unidos teme eso, porque Estados Unidos piensa en futuro, planifica y digo, yo, este país tengo que tener cuidado porque como sea muy fuerte, me va a dar muchos problemas. Aparte de que España está en una posición geoestratégica, está en el estrecho de Gibraltar uniendo dos océanos y dos continentes. Bueno, un océano y un Y un mar mar, y sí, dos continentes. Es que eso, es una posición geoestratégica clave. Entonces, le interesa a Estados Unidos mantener a España debilitada y apoyar a Marruecos. Aparte también de que Estados Unidos teme que un gobierno fundamentalista llegue a Marruecos o si no un gobierno de corte socialista como el argelino. Es lo que teme mucho. claro, aquí te quiero comentar varias cosas porque, ojo, cuidado, porque Estados Unidos al apoyar a Marruecos también está jugando con fuego. Yo sé que eres minárquico, yo sé que las democracias occidentales, bueno, pues se rigen en parte por el modelo también estadounidense, pero ojo porque Estados Unidos tiene un problemilla con cierto país, con cierto gigante asiático y cuidado a quién apoyas porque igual China sería un aliado que deberíamos Es contemplar también, que, ¿eh? sí, porque además incluso con China, para que lo sepas, China considera a España como su amigo en Europa. Es el país con el que mejores relaciones tiene. Y no se suele comentar mucho, pero es importante. No, evidentemente con China hay que extremar las relaciones, porque además tenemos muchas sinergias en muchos ámbitos y nos interesa amistarnos con ellos, sobre todo también para mandarle un mensaje a Estados Unidos. Decirle, Exactamente. mira, trátanos mejor. Porque como te pases de listo vas a tener a China ya en Europa. Claro, porque además, te digo, China le interesaría un montón tener instalaciones de todo tipo, si no militares, de inteligencia en España. Le daría una capacidad enorme y también profundizar los lazos económicos. Sí, bueno, fácil. Quitamos a los marines de Rota y ponemos a los marines Que te me la chinos. base China, ¿te ¿Te imaginas? imaginas? ¡Buah! La Bueno, que se incluso, lía. Ahí empieza la Tercera Guerra Mundial ahí. incluso yo hace tiempo hice un vídeo en mi canal sobre poner una base naval china en la isla de Gran Canaria. Eso sería brutal. Tú pones eso, Estados Unidos se vuelve loco. Creo que yo creo que también los españoles deberíamos ya decir no, basta, eh. Hemos, renunciamos al Sáhara. Seguramente en el CDIFNI también hubo presiones de Estados Unidos, vamos, convencidísimo. Nos costó Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Puerto Rico incluso, no había ni siquiera movimiento independentista en Puerto Nada. Rico, nada, no había nada. Y lo convirtieron en una colonia de ellos. Claro, ¿no? Bueno, Supuestamente una colonia y todavía tienen ahí Puerto Rico. Entonces, yo considero que Estados Unidos lo que nos tenía que dar ya nos lo ha dado. Estados Unidos, a mi modo de ver, es una potencia en decadencia que tiene los años contados. No va a poder frenar. En mi, es que en lo mi tiene modo de ver, ¿eh? complicado. Mi modo de ver. Vamos a ver, y lo tiene complicado, a no ser que Estados Unidos haga una cosa, que es lo que me temo yo, que provoque una guerra contra China. Es lo que me da a mí el temor más terrible. Porque una guerra contra China sería una catombe global. Porque yo creo que la única forma en que puede imponerse, porque económicamente China con su modelo le está haciendo frente a Estados Unidos. Y si Estados Unidos se ve desesperada, lo que va a recurrir es a la guerra. Y Estados Unidos de momento todavía es más fuerte que China. ¿Cuál es el problema? Que le ha surgido la guerra de Ucrania y está enviando muchísimo armamento para apoyar a los ucranianos y eso le está debilitando a su propia defensa. Porque una guerra contra China exigiría que Estados Unidos tuviera que emplear sus fuerzas al 100%. Porque China es un país de 1.400 millones de habitantes con una economía impresionante. Tiene que ir a por todas. Esto estaría muy bien hablarlo en otro directo, porque aquí podemos Sí, hablar de Taiwán, de Filipinas, de cómo se de escudo, ¿no?
Mira, cuando quieras tú me avisas que yo encantado. A mí estos temas me A ver, apasionan, a mí me hacemos un directo encanta. y lo que sea. A mí me encanta la geopolítica, me pierde. Pero bueno, vamos a volver a nuestro Perdón, tema. perdón. Yo me he desviado aquí ya con el tema chino. Tema Argelia también. ¿Tú lo consideras también, quizás no tan amenaza prioritaria como Marruecos, pero también hay que estar recelosos? Yo siempre he abogado mucho por las relaciones entre España y Argelia. Es un potente aliado. En caso de haber conflicto contra Marruecos, siempre defiendo que el que pega primero pega dos veces. Y si va a haber un conflicto, es mejor que seamos nosotros los que lo iniciemos. Entonces, siempre en esas hipótesis de conflicto que yo le planteo a la gente, siempre hablo mucho de Argelia, de aumentar nuestros lazos y cooperación militar con Argelia, y también ganar influencia en Mauritania. Muy buen planteamiento. Ganar influencia en Mauritania y también, a su vez, reforzar las operaciones del Frente Polisario. O sea, ahí podemos hacerle muchísimo daño a Marruecos. E Los cuatro. incluso en el norte, porque los rifeños, por ejemplo, tienen un montón de problemas con el gobierno marroquí. Podemos hacerle una pinza gigante desde el sur con el Frente Polisario y con Mauritania, en el este con Argelia y el norte con los rifeños. Exactamente. Pero tú también consideras, hay que estar receloso de Argelia. Sí, ¿Por qué? ¿Por sí. qué este planteamiento, esta visión? Porque debido a ciertas decisiones políticas, pues hemos trabado conflicto diplomático con los argelinos. Entonces, Argelia es un país que no olvida. Tiene una mentalidad muy diferente a la nuestra y las ofensas se le quedan en el corazón. Entonces, lo recuerdan. Y si España no tiene en unos años un cambio de política con Argelia, como la que teníamos anteriormente, que teníamos una buena relación, porque hay que darse cuenta, hay que ponernos la perspectiva de Argelia. Argelia se ha sentido traicionada. Se ha dicho, yo tengo una colaboración contigo, tengo un acuerdo contigo y no me has avisado y te has puesto del lado de mi enemigo. ¿Por qué has hecho eso? ¿Sabes? Es Para ellos una es una... traición, es una traición. Claro. Entonces lo que tiene Argelia es despecho. Dice, mira, y me has engañado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Argelia tiene un potencial militar muy grande. Es el Una segundo ejército más poderoso de África. barbaridad. Es que, date cuenta, tiene 6 submarinos con capacidad de ataque a tierra, que ni Francia en el Mediterráneo tiene eso. Es que es una cosa impresionante, es una amenaza. Si entramos en guerra con ellos, vamos a tener serios problemas. Y toda la costa este de España está en peligro. Baleares, Valencia, es un peligro, y no solo eso. Tienen sistemas de defensa antiaérea muy avanzados, de guerra electrónica, corbetas. Es que es un peligro. Además, tiene un ejército de tierra muy potente. Una barbaridad. Y Entonces, su ejército de tierra tiene una fuerza acorazada y artillera que es... sí, y encima con experiencia en combate, con los años que tuvieron que enfrentarse contra la insurgencia que hubo en el país. Entonces, tiene experiencia de combate también y maniobras con Rusia también. Si, por ejemplo, entramos en conflictos con ellos y los rusos y los pueden apoyar, es que Han, es un problema. han comprado los Su-57 de hecho, Sí, que es un caza avanzado. de quinta Es generación. que, eh, El peor es, de los que es- hay, pero de quinta. es que ese es el problema, que nos hemos enlistado con un país que tiene un potencial militar en muchas áreas superior al nuestro, ¿eh? Es Es que, por que, ejemplo, con el tema de Marruecos, a mí no me asusta tanto por ahora sus fuerzas armadas. Sí es cierto que a nivel ejército tienen más poder de fuego que nosotros, pero la diferencia en fuerza aérea armada sí, es tan abultada que, bueno, todavía estamos muy por encima. Pero es que con Argelia no es así. El no, ejército es apabullante para ellos. Las fuerzas aéreas andan ahí, porque ellos también tienen varios Su, no sé si el sí. 32, que es la versión de... ahora, si te refuerzan con el Su-57, que bueno, vete tú a saber cuándo les va a llegar, porque los rusos tienen 7 u 8 y llevan ya con 8 años, o desde que era PACFA 50, por Es verdad, después, yo, desde, o sea que imagínate, pero bueno, la armada vemos que también es una armada muy capaz, por tanto, con Argelia podríamos tener un serio problema. e incluso también tienen misiles balísticos, que no tenemos Es, defensa es verdad, contra eso. los Calibers, Y los Iskander, que y eso te los lo pegan ahí, Iskander también. 300, 500 kilómetros de alcance. Toda la costa este se la cargan. Y no tenemos baterías para protegernos, porque la mayor parte de las baterías nuestras están fuera. O están en Letonia, o están en En, Turquía, o en en otro lado. Turquía, en Turquía estaba un sistema. Esto también era otra de las
unidades que yo veía más claro, porque yo también cuando estuvo Crónicas Militares aquí, te comentaba mi idea, ¿no? De crear un sistema de A2AD, de ¿Mm? área, en el sur, ¿no? Con esas baterías de misiles Patriot. España, zona de Andalucía e incluso un poquito Uf. de Murcia, a tener cubierto lo que es el sur de la península. Obviamente también otro en Canarias, que es estratégico y además que, bueno, pues hay cierta distancia, ¿no? Canarias tiene que tener la capacidad de, llegado el momento, poder combatir por sí sola. Es decir, si nos cortan la Exactamente. comunicación, tiene que haber todo ahí, por así Sí, para decirlo, poder resistir. para poder resistir. Para los mismos canarios, el mismo ejército que hay en Canarias, poder llevar a cabo sus operaciones sin necesidad de apoyo de la península. Entonces, bueno, esto es también es algo que no se dan cuenta los políticos, que nos están poniendo en una situación, los españoles, de riesgo de vida o muerte. Sí, porque es que si entramos en conflicto, la cantidad de población que vive en el litoral español, por ejemplo, si entramos en guerra con Marruecos, puede ser una masacre, o con Argelia, puede ser una verdadera masacre, y por no tener las defensas adecuadas. Y por ejemplo, lo que me estás comentando del escudo A2AD que quieres plantear, mira, en vez de Patriot, podríamos, por ejemplo, adquirir sistemas de defensa hebreos como el Iron Dome, podemos coger el Arrow 3, Barak que es también, contra ¿no? misiles balísticos. El Barak que ha comprado Marruecos y que a mí es una de las compras que me asustan, porque ya pone en peligro a los Eurofighters. Es que ese es el tema. Y bueno, y por ejemplo, si tuviéramos artillería de cohetes, podríamos destruir, por ejemplo, al Barak MX, por ejemplo. ¿Sabes? Si tuviéramos esos sistemas, Si entonces, tuviéramos. ¿qué es eso? Entonces, que yo creo que lo que hace falta en España y lo que yo en mi canal siempre incido mucho, necesitamos cultura de defensa, pero que los Exacta. políticos necesitan cultura de defensa, porque no se dan cuenta del peligro por ignorancia y muchas veces del peligro que están poniendo a nuestro país e incluso a ellos mismos, porque si hay una guerra y les va a afectar a ellos también, menos pero les afecta. Claro, Entonces, llegan aquí, a Madrid o así, o que a la capacidad de dar tantos. A los primeros que van a colgar son a ellos. Y no es que los van a meter ahí en una cárcel un añito, no, 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 es que puede costar la vida. exactamente. Y no se dan cuenta. Porque, mira, lo que pasa es que prefieren destinar el dinero en defensa en otros menesteres. Porque ellos consideran que determinados gastos son mejores que los gastos en defensa. Pues lo que te comenté antes, como no va a haber guerra, tenemos al escudo de la OTAN y tal, y se confían. Pero te digo, puedes tener un conflicto con Marruecos en Ceuta y Melilla, que no están protegidas por el escudo de la OTAN, y tenemos un problema gordo. Tenemos un Exactamente, problema muy gordo. esto es lo que te iba a comentar, ¿no? Con el tema de la OTAN. Por eso yo también veía muy factible, además, con un país tan claro, con el que tenemos tan buenas relaciones con Portugal. Yo creo que incluso deberíamos estrechar más las relaciones. Tenemos ahí proyectos que están ahí en el tintero, como el corredor atlántico, ¿no? Por ejemplo, y debemos completar. Por eso sería tan bueno y productivo para ambos que estableciéramos un proyecto de defensa colectivo, ¿no? Tanto Portugal como España, pero que incluyera todos los territorios de Portugal como España. No solo eso, somos dos países que durante mucha parte de nuestra historia hemos sido un único pueblo, toda la época romana, después con los visigodos, durante otros 80 años en la Edad Media, bueno, en la Edad Media no, ya 16, 17. O sea, compartimos, ¿no? Lo que es la área geográfica. Bueno, tú no porque estás en las Canarias, pero los que estamos aquí en la península, además yo que soy gallego y tengo la frontera aquí a 10 Si la tienes minutos, ladito. voy todos los días a Portugal, trabajo en Portugal, de hecho. Entonces, entonces imagínate, ¿no? Yo creo que sería muy provechoso eso, pero también hay otros países como Polonia que sí que se han mostrado muy partidarios a defender lo que viene siendo la Unión Europea o Europa, ¿no? Esa idea de Europa. Por ejemplo, Polonia puede ofrecer militares para reforzar la frontera en No. Melilla. Polonia es un país también que a mí es el único país de Europa que me inspira realmente confianza. Estos tíos saben lo que hacen. Sí, vamos a ver, porque ellos tienen conciencia de la defensa, porque además vivieron durante muchos años con un régimen comunista apoyado por la Unión Soviética, entonces
tienen conciencia de la importancia que es estar bien armado, bien defendido y de tener alianzas sólidas. Además de que en el caso de Polonia con España, Polonia es un país católico y España tiene también una profunda tradición católica y quieras que no, eso ayuda, en la idiosincrasia y un montón de cosas eso ayuda. Yo, de hecho, a ver, yo soy católico, también por eso tengo tanta sintonía con los polacos, ¿no? Pero es que ellos también nos aprecian mucho, porque ellos en su concepción del catolicismo, ellos consideran a España como el defensor universal del catolicismo, ¿no? País que salvó a Europa del Islam. Sí, Entonces, sí ellos es que lo fue. nos tienen un aprecio y muy buena consideración. Es que en dos ocasiones fue también cuando la invasión islámica de España y con los turcos luego. Porque los Anda. turcos, por ejemplo, que fue una amenaza terrorífica, de no ser por España, gran parte de Europa hubiese quedado bajo dominio turco. Bueno, parte quedó, pero Parte más quedó, todavía. pero más todavía, sí. Pero bueno, entonces yo, si me está viendo alguien del gobierno argelino, yo le pido perdón en nombre de mi gobierno. También, Todos debo decir verdad. los españoles estamos con Argelia, hay que Sí, hacer algo ahí serio y no os preocupéis, que en cuanto salga este gobierno todo volverá, ¿no?, a la sí. normalidad. Yo creo que, ya digo, si me está viendo alguien del gobierno argelino, le pido perdón y que Y yo también, yo también. los españoles estamos con Argelia. Sí, Vamos ya a nada, a dar dos pinceladitas más que tengo por va. aquí. Y es en primer lugar el tema de la Fuerza 2035, que es proyecto, ¿no?, o doctrina que quiere instalar el ejército para, bueno, pues, para ese año. Cuéntanos un poquito qué es más a fondo y también qué opinión, qué visión tienes tú. Ah, Vamos a ver, Fuerza 2035 es un proyecto innovador del Ejército de Tierra Español para adaptar a las Fuerzas Armadas Terrestres Españolas en los horizontes operativos que nos esperan, que ya hemos visto en Ucrania algunos esbozos de lo que va a ocurrir, de cómo van a ser las guerras del futuro y también el conflicto de Nagorno-Karabaj. Entonces el Ejército de Tierra, como buen tino, se ha querido adelantar a ello. En cuanto a las disposiciones que se recogen en Fuerza 2035, para mí, estoy de acuerdo incluso con los sistemas planteados, con los lanzamisiles Mistral 3, por ejemplo, antiaéreos, con un montón del equipo que se pretende adquirir, estoy de acuerdo. Ahí no hay problema ninguno. Pero para mí hay un hándicap muy importante, que es de doctrina, porque según Fuerza 2035, para poder defender España, vamos a necesitar el apoyo de nuestros aliados. Es decir, yo no entiendo que, vamos a ver, que como España está en la OTAN, es verdad que tenemos que actuar en conjunto. Eso es verdad, eso es cierto, y no negarlo. Pero incide en que la defensa no sea, que un solo país no puede defender su territorio. Entonces, claro, yo me quedo, pero vamos a ver, es que, mira, me dio una pena tremenda porque yo lo vi, es decir, yo vi el documento, me pareció increíble la disposición táctica, estratégica que había, y me pareció que en el plano operativo el proyecto es muy bueno, pero vi eso, dije, pues ya se acabó todo. Porque si tú vas a depender que tu defensa esté pendiente de lo que diga un país o otro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si Estados Unidos te dice que no, o necesitas determinado armamento de Estados Unidos, ya, y no, España no se va a poder defender. Ahí está el problema. hay una premisa básica en la defensa nacional que tampoco haces falta ser un erudito, ¿no?, para saberla, Sí. que es que la defensa nacional no puede depender de terceros. Es que es de sentido común. Es que es Pero de sentido es que común. ese es el primer pilar Claro. de la cultura de defensa. Claro, tú ves eso, yo me lo leí todo ilusionado el documento, diciendo, bueno, qué bien, tal, en fuerza, todo bien en el plano operativo y los lanzacohetes, todo digo, bueno, es que es una pasada, los drones también, muy bien, todo muy bien. Hasta que leí eso, dije, pues ya se acabó todo. Bueno, Sí, porque si ya tienes ese fallo de doctrina, yo creo que a lo mejor si estallara un conflicto después, el ejército de tierra tendría un planteamiento diferente, pero que te lo digan así tan directamente y como tan asumido, pues me impactó, sinceramente. mira, te voy a preguntar ya que estamos, ¿qué Dime. pasa con el material que se da de baja y no se vende? ¿Se desguaza, se almacena? Por ejemplo, los Teruel. Vamos a ¿Qué ver, fue de los Teruel? en el ámbito naval, que es el que conozco más yo, que es el que conozco más yo, Se se desguazan. desguazan Ahí sí. en muchas ocasiones. Después, en lo que referente a las municiones,
Hay muchas que se conservan. Es decir, hay muchos misiles, cosas y tal, que se conservan. Pero, bueno, si no miremos el caso, por ejemplo, de los Leopard de casetas, que se decía que Exactamente. estaban destruidos y estaban. Es decir, el ejército español no es tonto y conserva parte, pero a lo mejor no al nivel suficiente que se requeriría. Porque muchas veces se dan de baja equipos ahí y luego acaban, sobre todo en el ámbito naval, que es el que más me quejo yo, acaban desguazados o en estados lamentables, como pasó con el portaaviones Príncipe de Asturias, por ejemplo, que tuvo un final ignominioso O para el, una nave que había tenido tanta importancia para España. sí, o el Sao Paulo mismo, que hace fue una auténtica locura, que para un lado, para el Sí. otro, que al final lo hundimos. Pero bueno, mira, ahora ya que estamos hablando de esto, mira, esa es una de las, yo creo que lecciones de la guerra de Ucrania, que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué lecciones ha aprendido España con el tema de la guerra de Ucrania? Hemos comentado una antes, que lo obsoleto todavía vale, es decir, estamos viendo T-55, ¿no? Un tanque de principios de los 50 todavía activo, en combate. Entonces, a nivel, ¿qué lecciones ya ha aprendido el ejército y está, o el ejército o las Fuerzas Armadas? Y ya estamos empezando a aplicar. Vamos a ver, hay una lección que se ha aprendido, pero que estamos tratando en aplicar, que es que la cantidad es una ventaja cualitativa por sí misma también. Es decir, la calidad es importante, pero la cantidad también lo Y es. ojo, porque yo creo que la calidad no supera a la cantidad, ¿eh? Estamos viendo que la diferencia de calidad entre ciertos equipos no superan esa brecha de cantidad. Es que si tú tienes muchos equipos y tienes el mantenimiento adecuado y la cantidad de proyectiles adecuada con las municiones, también otra lección de tener reservas de municiones, Pero porque eso, sí, pero te digo una cosa, eso es también otra cosa de cajón que yo cuando lo vi, pero en serio no teníamos una reserva de munición. Me quedé así, ¿no? De piedra, pero ¿cuántos proyectiles de 105 podemos tener? ¿Cientos mil? menos. Es que eso no da para nada, eso son 10 días de guerra intensa. Es que incluso yo hice un estudio sobre la munición ligera, es decir, de balas de 5,56 milímetros, y por el estudio que hice yo con la información de datos públicos, solo tenemos para una semana. Y eso te lo puedo confirmar yo, como ex Sí, pero militar, que llegaban palets, sí, a lo mejor traían, no sé, 50.000 cartuchos. Claro, es que en la base somos 3.000 y 800 somos de infantería, más 250, 300 tapadores. Eso no da para nada. es que es eso. Es que es una cantidad muy escasa. Y si entramos en conflicto, pues si no, ya hemos visto como la guerra de Ucrania, la cantidad de munición que se emplea. Es una barbaridad. Una barbaridad. Esto es otra de las lecciones que hemos aprendido, ¿no? Lo de crear una reserva estratégica, pero hay que poner a la industria a producir. Hacer un proyectil de 155 no es ni tan caro ni tan complejo. Es decir, si tuviéramos una industria realmente a escala, debemos estar produciendo miles incluso al día. Claro, porque tenemos plantas, bueno, tenemos a Expal, por ejemplo, que eso Vale. también daría para hablar durante mucho tiempo también, con la venta de Expal a Rheinmetall y un montón de cosas. Bien, también Pero es eso, que España tiene capacidad de generar municiones y es una cosa de que yo creo que el ejército español ha aprendido eso, que hay que tener municiones suficientes, tener una reserva por si está en un conflicto y sobre todo por las cantidades que se emplean en las batallas, en la guerra moderna. otra de las lecciones que sin duda deberíamos aprender, todavía no la estamos aplicando y también no es una solución, es el tema de las municiones merodeadoras. Hay algunos países, curiosamente como Argentina, al otro lado del Sí, charco, que ya lo han aplicado, ya han comprado municiones Hero 120, me parece que exactamente. son las que han comprado. Nosotros también podría ser una solución, porque es que las municiones merodeadoras te dan una flexibilidad táctica y operacional muy grande. Son más baratas que un misil, tienen un alcance correcto, algunas de 60, 70 kilómetros, y tienen una carga perfectamente utilizable para destruir un tanque, una fortificación, y también las puedes utilizar como dron de vigilancia. Y si no hay objetivo, vuelve a su base y ya está. Pero nada, aquí en España, Bueno, hay un dato positivo y la empresa española Arquimia está desarrollando una munición merodeadora ah, bueno, denominada QSLM-40, que tiene un alcance de 40 kilómetros y que posiblemente estará operativa a fines de 2023 los primeros ejemplares. Es decir, que al menos en ese sentido está habiendo
un pequeño desarrollo, porque es verdad que son muy importantes, como bien dice, y Argentina se ha dado cuenta, porque son baratas además, muy efectivas. Es una solución que sin duda deberíamos también. Bueno, ya para cerrar el directo, ¿qué Sí. opinas de lo que hemos donado? ¿Crees que ha sido demasiado? ¿Crees que ha sido demasiado poco? ¿Podríamos haber donado algo más? Vamos a ver, es un tema controvertido. Vamos a ver, yo con respecto a las donaciones en Ucrania, yo tengo una perspectiva que para mí no se deberían enviado armas a ese conflicto. Pero como ya lo hemos hecho, lo que hay que hacer es darlas, pero luego reponer. Porque tú no puedes vestir a un santo para desvestir a otro. Entonces, esa es la cuestión, que es el gran problema que hemos tenido, porque es verdad que en virtud de nuestra alianza con la OTAN y con Ucrania, es verdad que es bueno que enviemos esas armas. Pero claro, por ejemplo, en lo relativo a defensa antiaérea, nos hemos quedado casi sin protección, porque se ha enviado la mayor parte de baterías a Letonia. Entonces, Con esto también te quería preguntar una cosa, porque el presidente Zelensky dijo que había un país que le había enviado una batería que no funcionaba y yo no sé por qué, pero tengo la sospecha de que fuimos nosotros. sí, porque conociéndonos a nosotros, sí, a lo mejor puede ser Exactamente. un lanzador Hawk Puede ser, también, claro, por eso, tan antiguo, ¿no? claro que es de los años 60, o incluso también se ha rumorado que los italianos también. Pero Sí, que también nosotros, estaban implicados en eso también. nosotros estábamos por ahí también en candidatos, ¿no? Sí. Pero es que es el tema ese, que mira, que si tú quieres enviar armamento, que se reponga, pero en España no se está reponiendo a la velocidad suficiente. Sobre todo, insisto, en el tema de defensa antiaérea, que es algo que es muy importante. Eh, Ahora con esto también, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Que los Leopard 2 a 4 estaban allí en las casetas estas. ¿Por qué esos tanques? ¿Por qué no están operativos? ¿Funcionan? ¿Has visto? ¿Funcionan? ¿Por qué no tenemos 300 y pico tanques? ¿Por qué solo Eh, tenemos eh, 200 realmente? Eso es money, 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 money. money, pero. Eso es el dinero, porque tú te das cuenta que los tanques, el mantenimiento, la gasolina y tal, y el Estado, aunque te parezca increíble, pero se quieren ahorrar dinero de eso. Y tampoco no quieren dar una imagen amenazadora de España. Por ejemplo, en los desfiles, que no se emplean tanques muchas veces, en los desfiles de la fiesta nacional, ¿por qué no metes tanques ahí, pa? No, no sé qué, porque los tanques pueden crear una imagen muy agresiva de España y tal, no sé qué. Pero que eso es una bobería. Claro, mira, que esto ya para cerrar el vídeo, la función principal de las Fuerzas Armadas es la defensa. Es decir, yo quiero tener un ejército, las Fuerzas Armadas en su conjunto, cuando el enemigo las vea se cague encima. Exactamente, claro. Hablando claro y rápido. ¿Cómo no vas a tener los tanques? Si tienes 300 tanques, tienes que tener los 300 tanques. Si tienes 5 barcos, tienes que tener los 5 barcos, ¿no? Es que incluso, mira, Ahí. con el tema de los tanques, por ejemplo, las barcazas se podrían utilizar para instalar un lanzacohetes, por ejemplo. Sí, Que me ha como, venido a la cabeza ahora. como hizo, por ejemplo, Chile con Leopard, con el Leopard Exactamente. 1. Exactamente. Amae. Sí. Y lo tienes sobre cadenas en vez de sobre ruedas, que eso también da para debate también. Exactamente, esto también es un debate muy interesante, pero hoy lo vamos a dejar aquí, pero mira, ya quedan, Sí. ya quedan ahí unos Si no temas vamos a parar. pendientes. Sí, sí, porque si no podemos estar aquí hablando 15 horas seguidas. Pues básicamente hemos cubrido todos los temas que tenía pensado para hoy. La verdad, Ruiman, ha sido un pedazo honor tener, porque la verdad, contar con un experto como tú en el ámbito de la Muchas defensa, gracias. pues es todo un privilegio. Y nada, yo dejo que te despidas de la gente. Obviamente su canal estará en la descripción, en comentarios fijados, por todos lados estará su canal. Y nada, Ruiman, puedes despedirte, puedes decir lo que quieras, añadir algo más. Pues ha sido un gran placer poder trabajar y contigo en este programa. También agradecer a los espectadores que vayan a ver este vídeo. Tuvimos algún fallo técnico, pero afortunadamente se pudo solventar con el tema de la imagen y espero volver de nuevo porque me encantó, disfruté muchísimo hablando con él sobre el tema de defensa y espero sobre todo que también a usted le guste y sobre todo que creemos cultura de defensa entre los dos, con esta información para que sepa, para que más personas conozcan el ámbito de la defensa, tanto en España como en Hispanoamérica, porque es muy importante, porque la defensa es uno de los puntales de la sociedad y no podemos vivir apegados, apegados no, perdón, que estemos alejados de ella.
tenemos que conocerla. En países como Francia, por ejemplo, sí existe mayor cultura de defensa y eso después tiene sus ventajas y por eso defienden tanto a su país y luego también tiene su beneficio en diferentes ámbitos. Pero no podemos vivir alejados de la defensa. Estas son las palabras con las que me quiero despedir de usted y ha sido un grandísimo honor y esperemos volver a vernos más. Solo quiero decir una cosa antes de terminar el vídeo. Dime. La defensa es la segunda prioridad en la pirámide de Maslow. Es que, pues mira, no conocía eso. Pues mira, La defensa personal, ¿no? Él la entiende como la defensa claro, personal, pero está justo por encima de las necesidades fisiológicas. claro, es que es fundamental porque si no te proteges a ti mismo, si tu vida está amenazada, si no la proteges, pues ya dejas de existir. De nada vale todo lo anterior. Bueno, chicos, como Exactamente. dije, Ruiman, ha sido un placer Nos vemos, tenerte. igualmente, nos vemos. Un saludazo a todas máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós. Vemos. Adiós.